caminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Bien, arrancamos un nuevo programa, un nuevo episodio de Tori Pampa. Una semana más, una semana menos. Como dijimos, el próximo año vamos a tener cambios, pero como siempre, acompañado por mi gran amigo, camarada, el señor Garrafanator, Agustín. Bienvenido otra vez a Tori Pampa. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, buenas noches. Como todas las ediciones. Exactamente, juntos, una vez más. Así es. Vamos a tener un lindo programa por delante, interesante, de sí. cara al 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional. ¿Todo bien vos en la semana? ¿Tranquilo? Bien, tranquilo. Bueno. Trabajando. Como responde. Sí, bien, como bien. siempre. ¿Se juntaron con los muchachos allá en el sur esta semana o...? No. ¿Tranquilo? No, hay que descansar también. Hay que descansar un poquito, todos ¿no? los días, todos los fines Le de dan semana. descanso al hígado ustedes. Sí. No, ellos más que nada. Yo me rescato. Está bien. De vez en cuando. Muy bien. Tuvimos el viernes le mandamos un saludo a Marcelo y Marco. Sí. Una gran disertación acá. Sí, la verdad que me sorprendió, me interesó mucho y bueno, y compré un libro, así aprendo a escribir un poco. Aprender a escribir. Aprender a escribir. Y yo compré Aprender a corregir. No, vos sos un atrevido porque escuchá, siempre un paso adelante. No, pero primero aprendí a caminar y después a correr. Vos no sabés escribir y ya querés corregir. Vos sos el enemigo, ¿no? El enemigo tengo acá, señores. Pero bueno, estuvo muy bueno. Sí, la verdad que la fue verdad. entretenida, ¿no? Una clase de literatura, podríamos decir. Sí, me hizo una dedicatoria en el libro, me hizo una firma. Ajá. La venganza es un plato que se sirve frío, me Claro. dice, porque le cagué un chiste, pero bueno, no fue mi intención. No era tu intención. No, yo razoné lo que me estaba preguntando a ver si todavía yo quedaba en ridículo. Claro. El boludo que le digo algo y hace... Pero bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Sí, la verdad, después nos fuimos a comer una pizza ahí con todos, así que... Con todes. Con todes. Bueno, el editorial del día a la fecha lo intitulamos, con el amigo Garrafa, Progresismo, decadencia de la moral y el sentir patrio. Así es. ¿No? ¿Y por qué decimos esto? ¿Qué pasó este último fin de semana, el día sábado? Varios presidentes y expresidentes, Sí. o futuros presidentes, o presidentes electos. Sí, electos, en el caso de Albertengo. Se juntaron acá en Buenos Aires, ¿no? ¿Fue esto? Sí, en el Y segundo encuentro... Segundo encuentro de... Del Grupo de Puebla. Contanos un poquito, a ver, ¿qué es el Grupo de Puebla ahí, Sí, en base a lo que dice ahí? El Grupo de Puebla básicamente es un lobby, es un foro, Ajá. como el foro de Sao Paulo. Sí, pero que es, para nosotros es la siglo continuación, XXI, ¿no? claro. Siglo XXI, por decirlo. Claro, porque el otro fue siglo XX, 1990. Sí. Ujú. Y bueno, está integrado por presidentes, expresidentes, académicos, profesores, intelectuales, todo del ámbito de la progresía, ¿no? Todos hispanos, ¿no? Todos habla hispana de habla y hispana. Algunos portugueses, porque estaba Dilma Rousseff, ¿no? También ahí. Sí. Está Dilma Rousseff, está López Obrador, Cristina, Alberto. ¿Lula? Y Lula No. da Silva. ¿Sí? ¿También? Sí. Miembro Evo Morales. Lula da Silva, miembro fundador del Foro de Sao Paulo. Del Foro de Sao Paulo. Junto a Evo Morales. Y hay un expresidente español también. ¿Sí? ¿También? Sí, un tal Zapatero. Sí. Progresista Sí, del palo. sí. Así que bueno, Se juntaron. Básicamente, sí. Hablaron Ahora estaba del idioma leyendo, inclusivo. Estaba leyendo y resulta que es relativamente nuevo. Se fundó este año. Claro. Este Grupo de Puebla, el 12 de julio para ser exacto. Y bueno, se juntaron por primera vez allá en Puebla, en México. Sí. Y ahora hicieron la segunda El segundo reunión acá en encuentro Buenos en Buenos Aires. Aires. Sí. Bueno, claramente. Ya, más está decir lo que nosotros pensamos de este. No, grupo. claramente lo que estamos hablando es que justamente este progresismo izquierdista
lo que busca es la subversión del idioma, el subvertir los sexos, ¿no? El libertinaje cultural. Claro, el marxismo cultural. Torcer lo que es el como nosotros siempre llamamos, el orden natural de las cosas, el cambiarlo e imponer estas ideas progresistas en las cuales lo único que logran es disolución, en vez de armar una unidad de concepción, como hablaba Perón en sus libros, ¿no? La hora de los pueblos y la comunidad organizada, y en lo cual lo que buscan es un poco traer estas nuevas ideas de avance, según ellos. Sí, el New Age. El New Age, claro, sí. Mezclar un poquitito de todo, alejar a las personas de la fe, pero o nunca está de más recordarlo. Imponerle estas religiones también New Age, como bien dijiste vos, monoteístas. Sí, no, politeístas, al revés. Sí, pero en realidad, más allá de monoteísmo o politeísmo, lo que tratan son cosas que son inventadas, que agarran un poco de un lado, un poco del otro, arman todo es lo mismo que en realidad es Macri con el Ravi monoteísta. Shankar, ¿no? En realidad es monoteísta, su único dios es el dinero. Ahí en eso coincidimos, ¿no? Y adoran a Moloch. Sí. ¿No? Claramente. En todos sus ámbitos, sean de derecha o de izquierda, el único dios es el dinero. Sí, eso los que los propagan, porque el materialismo, ¿no? Sí, porque los feligreses ni se enteran quién es el dios. No, porque aparte te empiezan a vender, viste, todas como estas locuras del famoso universo, viste, que el universo conspira y demás. Y ya te digo, lo único que sirve todo esto es para ellos, de una manera, sacar el orden natural, lo que tenemos como, digamos, como toda persona que nace, claramente, como todo ser humano, y empezar a tergiversar el andar de la persona, para que empiecen con estas confusiones, ¿no? El hombre que se siente mujer, la mujer que se siente hombre. Sí, para deshumanizar al ser humano, como habíamos hablado hace un cuando tiempo estuvo atrás. Javier Sinibaldi hablando de transhumanismo, empezar a imponer el tema de que cualquier persona puede ser padre, sin formar una familia, o lo que se le ocurra. Claro, subvertir la naturaleza del ser humano hecha por el propio ser humano. Exactamente. Léeme un poquito, si tenés ahí a mano, lo del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, sí. ¿Por qué fue creado? Ahí, y fue creada en el año 1990, en colaboración con las fuerzas subversivas, revolucionarias de Colombia, en San Paulo, en Brasil. Exacto. En el 90, como dijimos recién. Y es una organización de partidos políticos y guerrillas, como dice acá, según Metapedia, de la extrema izquierda, y fue liderado y creado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, a mano de Lula da Silva, y otra de las caras visibles más conocidas del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff. Así que la integran organizaciones como las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, exacto, el Partido de los Trabajadores de Brasil, como mencionábamos recién, la FARC y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Ese es el mexicano, el creo que era de Zapata. Pero bueno, ahí nos damos cuenta de quiénes están detrás de todo esto y qué intereses buscan, ¿no? Claramente responden a la internacional comunista o socialista. Sí. No son nacionalistas. La cuarta internacional. Exactamente, no son nacionalistas como nos los quieren vender, y que en el último bloque de este programa, ¿no?, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Que es bastante preocupante, por un lado, por lo que puede llegar a pasar acá. Exactamente, porque todo lo que pasa en cualquier lado, claro, empezó con focos en Perú, luego se replicaron en Chile, luego fueron para Bolivia, ¿viste? Sí, está cargadito el Brasil bloque. Está complicado también, tampoco la tiene tan fácil, y Argentina vive en este limbo, especie de limbo que nos lleva a la confusión constante de no saber dónde estamos parados ni hacia dónde vamos a ir. Así que el editorial de la fecha se lo dedicamos a esto que fue esta convención del Grupo de Puebla,
diciendo que el progresismo es la decadencia de la moral y sobre todo el sentir patrio. O sea, ellos se olvidan de todos los conceptos morales y se olvidan fundamentalmente sí, de lo siguiendo que los preceptos de su padre fundador, Karl Marx. Silva. Claro. No, hablando de... Sí. El miembro fundador del foro es Lula sí, Silva, pero todos esos partidos responden a Karl Marx, claramente. Sí, a la ideología de Karl Marx. Exactamente. Porque Karl Marx ya murió. Aquel que dijo que la religión era el opio de los pueblos, sí. ¿no? Y que la familia y la patria eran un invento de la burguesía. Exactamente. Bueno, ahí te das cuenta qué buscan y tras qué van. La destrucción de los pilares fundamentales de la sociedad. La familia, la tradición, la tradición. Exactamente. Todo lo que el nacionalismo exalta, bueno, esta gente hace todo lo contrario. Claramente. Entonces, quiero que me expliquen, y esto va a ser en el tercer bloque, por qué carajo dicen que Lula y Evo Morales son nacionalistas. Así que bueno, nos vamos al segundo bloque, donde vamos a tener un invitado especial, donde vamos a hablar de la gesta de la vuelta de obligado, como dijimos al principio, con un tema de Almafuerte, que en una de sus frases dice devastadores del consciente general. Sí. Y justamente intentan hacerme sentir un mal pensado. Y acá el amigo Garrafa siempre dice, piensa mal y tendrás razón. Exactamente, y acertarás. Así que nos vamos a Vencer el Tiempo de Almafuerte. Quédense al segundo bloque y luego el tercero viene cargadito, Nos vamos. Pero yo me estoy llegando, no me importa el que dirán, solo lo que estoy sintiendo. Siento vivo el corazón, resistiendo a campo abierto, la tormenta más feroz y el embate de los vientos. No he de negar que no la estoy pasando bien últimamente, pero no siento miedo, quiero aprender a estar con la nada frente a frente para vencer. Estoy muy cerca del mar, pero lejos de la red, no sé si me internarán o si me interné. Devastadores del consciente general intentan hacerme sentir un mal pensador. No he de negar que lo más duro no ha llegado para ellos, pero yo no siento miedo, quiero aprender a estar con la nada frente a frente para vencer. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Pero yo no siento miedo, quiero aprender a estar con la nada frente a frente para vencer. Vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero.
vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero, vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero, vencer el tiempo, vencer el tiempo, vencer el tiempo de tolerancia cero. Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, arrancamos el segundo bloque de Toro y Pampa. En esta ocasión, viendo la fecha que se viene por delante, la gesta del 20 de noviembre de 1845, Así es. donde se defendió la soberanía nacional al mando de Lucio Mansilla, por órdenes de Juan Manuel de Rosas. Se existió la epopeya de la Vuelta de Obligado. Y para eso invitamos acá a un amigo. Él siempre comenta, siempre está hablando de Rosas, es un estudioso, podríamos decir, del restaurador, y obviamente este hecho tiene que ver mucho con el restaurador. Así es. Así que bueno, lo convoqué, me dijo que sí. Bienvenido Ricardo Gerasi del Campo Ríos a Toro y Pampa. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Por favor. Acá el amigo Garrafa o Agustín. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tratar de Sí. con el conocimiento que uno tiene. Exactamente. Mate de por medio, ¿no? Con mate de por medio, Festejando criolla. algo de la tradición. Tratar de echar un poco más de claridad en lo que uno puede en este asunto que es tremendamente, uno lo llena de orgullo. Hablar de obligado es, por lo menos para mí. Y para mí lo es. Quien escuche la arenga de Mansilla antes de empezar la batalla es... Allí por las 8 de la mañana. Exactamente. Tempranito, se le hierve la... Exactamente. Si no le pasa nada, bueno, fíjese porque capaz que no es argentino, ¿no? Así que bueno, Ricardo, contanos un poquito por qué se llega a esa situación de conflicto. Bueno, en principio los historiadores se encargan de llamar la Guerra del Paraná, porque comprende, digamos, más allá de la batalla, la Vuelta Obligada, Sí. y Punta Quebracho, que es, digamos, donde definitivamente... Para ubicarlo en la zona es donde pega el recodo. Es un recodo, el cauce se vuelve finito. Con una barranca. Enfrente de lo que hoy vendría a ser San Pedro. Exactamente. Sí. Está en la localidad Está de en la San localidad de Pedro. San Pedro. Tuve ¿Dónde el empieza? gusto de visitar San Pedro y estar en el emplazamiento donde estuvieron las baterías. Hermoso lugar, sí. Muy Hay lindo. una foto También fuimos Sí. nosotros. Que está el Rosas ahí hecho de metal. Exactamente, y todas las cadenas, que bueno, eso Sí, lo sí. incluyó el gobierno kirchnerista, Sí. hay que reconocerlo. Sí, sí. Así que bueno, así Con como algo- Menem repatrió los Repatrió restos. a Rosa, sí. Exacto. Con algunas Hay cuestiones cosas que a mí que, no me gustan. pero hay que reconocer lo que se hizo. ¿no? Eso sí, pero me recuerdo bien ese El acto. abrazo con Rojas. No solo es Ah. algo quizás un poco más chabacano, pero Cristina hablando Sí. sobre la epopeya, la verdad muy emocionante, y la cámpora atrás gritando Néstor. Ah, no, sí. muchachos, Rosas, Claro, Mansilla, claro. Mansilla, López Echagüe. Sí. Sí. Hicieron un poco de política. Sí, es como que ponen todo en la misma balanza y la verdad y que la verdad le que faltan. Va- Ni siquiera con Perón pueden ser No, comparables. Claro, Por lo viste que menos hoy de para- repente para- aparecieron comparando a Evo con Perón, a Sí, Evo no, con... una verdad. Una locura. Bueno, sí, uno- Eso es otro sí, tema. es un ¿no? recodo, una barranca de 700 metros de ancho, es un recodo que tiene un cauce que se achica justamente ahí. Inclusive Rosas, este lugar fue elegido muchísimos años antes, 1812, por Hipólito Vieites, Ajá. por si había una invasión en la parte del Plata, en esa parte del río Paraná, de los españoles, Sí. en tratando de recuperar de algún modo lo que venían Lo que perdiendo, venían perdiendo, claro. desde la Revolución de Mayo hasta esos 2 años. Y después Rosas lo rescata y dice, Ah, a ver, mira. es una posibilidad. Lo habla con Mansilla, Mansilla le dice, me parece que sí, porque van a venir por allí, Claro. ¿no? Las causas son, por eso digo, Guerra del Paraná, hostilidades que comienzan un poquito antes del 20 de noviembre, para dar un poco el contexto en la banda oriental. Yo digo la banda oriental, ya era Sí. Uruguay, obviamente, Sí. desde 1830. Había una guerra, podríamos decir civil, entre Oribe, partidario Claro, del- entre rojos y
y azules, ¿no? Blancos y colorados. Blancos y colorados, perdón. Colorados en este caso eran los unitarios. Los unitarios los a la blancos, inversa, a la exactamente. inversa. Sí. Bueno, en este caso Oribe y Fructuoso Rivera pelean. Fructuoso Rivera era obviamente puesto por el imperio del Brasil. Exactamente. La lonja de Portugal, que era para mí, era Inglaterra ahí siempre conspirando a ver. Eso está bueno lo que vos estás diciendo, porque no todo el mundo sabe que Brasil, cuando nosotros ya estábamos en proceso de independización, ellos seguían siendo imperio de Portugal, o sea, Portugal. seguían siendo... Sí, colonia de Portugal. Claro, no eran colonia, ellos eran una parte del imperio. No es lo mismo que colonia, no eran una colonia, eran parte del imperio. Tenían hasta rey y todo. Claro. Por eso Brasil quiere volver a tener reyes. Pero eran aliados íntimos de Inglaterra, por eso teníamos el enemigo Es una constantemente. lonja Portugal de Inglaterra. Y por eso Uruguay era tan importante en la contienda, ¿no? Obvio. Aparte que, bueno, se pierde la banda oriental, es otra historia, esta cuestión de En contra de Artigas, ¿no? De los que deseos de Artigas. Portugal vence a Artigas, después, bueno, Artigas le pide a López, a sus subalternos, López y Ramírez, Stanislao López y Pancho Ramírez, que vayan digamos, de alguna u otra manera a darle una mano en esa problemática. Y bueno, justo pasa lo del Tratado de Pilar, se ratea como gobernador. Para mí siempre el Tratado de Pilar es un golpe duro al unitarismo porteño. Y bueno, hay un tema larguísimo de algunos. Convengamos también que mí entre federales tampoco se llevaban muy bien. Existieron varias divisiones de hecho, entre ellos, ¿no? Ahí ya ahí se rompe el vínculo entre Artigas y Pancho y Stanislao y López. Stanislao López. Donde podemos, bueno, debatir largamente si fue una traición, si no. El otro día discutía con un lomo negro, así lo llamo yo, un cismático que me decía, no, en realidad Rosas sobornó no. Mirá, López tenía una provincia por las interminables guerras civiles destruida, no me voy a explayar en esto, pero para entenderlo, Rosas de su propia, digamos, sus propios campos, de su propia riqueza, le dona 20.000 cabezas de ganado y hombres y armas para poder seguir la lucha contra Buenos Aires. Esto Artigas no lo entiende. Algún artiguista me va a querer cortar la cabeza, pero de alguna otra manera su exilio después de esta contienda, con estos problemas que tiene con Pancho Ramírez, Stanislao López lo obligan a exiliarse. Claro, al Paraguay. Y bueno, las cosas de la vida, ¿no? Porque después Stanislao López manda a cortar la cabeza de Pancho y de hecho la manda a embalsamar, y cada vez que alguno se le planta la pone en su escritorio como diciendo, bueno, muchachos. Bueno, son cosas cuídate, de la... Cuídate. Los egos también existían arrogancias en ese existían. momento, ¿no? Pero bueno, cada uno defendía, tengamos en cuenta el contexto, los intereses de su provincia, y siempre estaba ahí don Juan Manuel tratando de buscar la unión con diferentes tratados. Ahí está lo pactos, que, ¿no? lo que vos estás diciendo, es importante destacarlo. Rosa siempre fue mediador. Sí. Porque también Excelente mediador. el mismo Facundo Quiroga no era muy, diríamos, partidario del bonaerense. No, para nada, había un resquemor, había una antipatía con el bonaerense. Exactamente, todo por el puerto, ¿no? El De hecho, famoso puerto sí, recaudatorio. obvio. Y porque a Rosa se lo ha acusado de favorecer a los hacendados, al terrateniente, pero no, hay cuestiones ahí largamente para explicar. Rosas, para ser básicamente rápidamente, en mi opinión, Rosas no es un mercantilista, no es un tipo que compra y vende, es un tipo que fue al campo y produjo, genera una gran estancia agroexportadora, primero vendiendo De carne los seca, los saladeros, la carne de charqui a los esclavos de La Habana, a los esclavos del Brasil y mucho más allá arriba. Sí, una economía basada en la producción, en la producción y no en el esto de estar en el comercio. puerto intercambiando, Exacto, ¿sí? Generando un mercado interno importante. Por eso se lo llama muchas veces una palabra media jodida, pero el protocapitalismo hizo, o sea, empezó a... Bueno, incluso Alejandro Biondini en su discurso del 24 de mayo exaltó la ley de aduanas, que para nosotros fue la mejor ley de aduanas que hubo, fue la que implementó Juan Manuel de Rosas, ¿no? Estamos en el 2019, si las ¿no? incipientes, digamos, economías regionales por sobre lo que durante se el ponía bloqueo. Durante el bloqueo, sí. Es decir, hubo... Bueno, hay un montón, pero Un montón. vamos otra vez obligado porque volvemos como la guerra del Paraná, como le llaman el los contexto historiadores. básicamente, Fructuoso Rivera y Oribe en una lucha constante por... Bueno, Rosas provee a Oribe, digamos, de armamento,
de algunos lanchones para poder... y City a Montevideo. Esto obviamente era un problema para los anglo-franceses. Claro. Sí, que no podían comerciar. Que en ese momento eran las dos potencias más grandes del mundo. Juntas. Sí, sí. Que evidentemente han visto en las costas del Plata un negocio interesante, no solo en la aduana, sino empezaron a decir, che, si nos vamos por estos ríos interiores podemos comerciar siempre. El tema es el comercio. Sí. Sí. O sea, imponer por sobre estados soberanos, como era el de la Confederación Argentina, sus propios intereses, imponer sus normas, sus reglas. Y lo han hecho en todo el mundo. Sí, han disgregado a lo largo de los toda la chinos historia. Esa fue siempre la esto decía geopolítica. Castellino, a los chinos los ha obligado a comprar, a vender y a consumir opio. Sí, Han sí, hecho sí. lo que quisieron. La gran guerra del opio fue generada por Inglaterra Bueno, ya está. por no poder pagar el consumo de té que tenían. Eso, Claro. Y aquí, increíble. Con aquí han opio. visto un gran negocio, ya de la época de Rivadavia, imponiendo deudas Sí. de dinero que no lo necesitamos, sin embargo. Que nunca llegó. se vio. Claro. Que nunca llegó. Bueno, se vio. igual eso siempre fue geopolítica Geopolítica de de Estado. Ya Estado lo de los decía británicos. Halford Mackinder, que era Un poco el ideólogo de... el por excelencia, sí, de la geopolítica británica, Sí. de los mares, del comercio. Y bueno, en esa lucha civil o en esa contienda civil que se ve en el Uruguay, ahí tienen una pequeña excusa para intervenir. Ya que había algunos problemas anteriores, que es Rosas, a los ciudadanos británicos había una ley que a los franceses se los obligaba a ser parte Exactamente. de las milicias, en este caso de los patricios o del ejército federal. Con Inglaterra tuvo Otro trato. Rosas siempre fue un negociador Sí. y fue muy Aparte, maquiavélico en la manera tenía transparente. admiración hacia Y hacia tenía, Inglaterra. no tenía tanto, no tenía el odio que se cree que tenía Inglaterra. No, no, sí no. lo tenía desprecio hacia los franceses, Sí, por sí. determinadas cuestiones también que después las trae Alberdi, cuando Sí. le plantea a Rosa, che, hay que, digamos, cambiar un poco la política cultural de este país, Bueno, imponiendo el idioma francés, que es mucho mejor que En el honor a la español. verdad, en Francia la Revolución Francesa trae todo el liberalismo, todo lo que la El avanzada que vino pensamiento liberal del nace siglo de ahí. las luces, Por el eso. Y iluminismo. Rosa estaba en contra de eso. Aparte un ultracatólico. Pero No nos olvidemos de eso. ¿No? Digamos, el liberalismo... No nace en Inglaterra, nace el en liberalismo Francia. que plantea Francia, digamos, a nivel cultural, social, económico, era, digamos, terminar con el orden católico, Claro. y terminar con la Con la España de los monarquía. Borbones, de Fernando VII. Después siempre hubo alguno que me dijo, ¿y que vos defendés el orden católico de los Borgia? No, esto es un poco como dijo Facundo Quiroga, religión o muerte. Sí. Va a sonar raro lo que digo, pero un Dios, una fe, Sí. una nación, un pueblo, no Sí. digo un imperio porque No, van a sí, venir... sí, suena- suena, sí. Sí. Pero digamos, es este concepto Es que es el concepto unión, de nación, es eso. Unión Nacional Rosa. lo Tiene deja- que haber una creencia porque lo hablamos nosotros Sí, acá. sí, Si no hay una creencia no puedes avanzar. Es que te entran Tenés por que todos saber, lados. aparte tenés que saber que siempre hay algo por Obvio, encima. hay un Claro, verticalismo superior. que de respetar. Es decir, alguno te va a decir, no, La omnipotencia no lleva a las nada. consecuencias del libre pensamiento, aunque suene como que el libre pensamiento, son estas, las que hoy vivimos en la Argentina. Exactamente. Estas son las Coincido. consecuencias. Bueno, pero volviendo al tema de Bueno, la- volviendo al tema que Sí, nos vamos. básicamente sí, siempre hablamos de unión, ¿no? Sí. De unidad. Sí. Unidad. Básicamente, bueno, ya Francia empieza a tirar la bronca porque dice, a mis ciudadanos no, los obligás y a los ingleses sí, y ya hay resquemores, problemas, qué sé yo. Bueno, Rosa, hay que decirlo, o sea, tuvo mucha, digamos, complacencia con el Inglaterra. extranjero, con Inglaterra, y con cualquier tipo de extranjero que venga, no fue un perseguidor de extranjeros, un Sí. xenófobo. Claro. Bueno, en determinado momento Inglaterra y Francia empiezan a mandar ultimátum de que, primero y principal, deja de apoyar a Oribe, deja que eso se resuelva de otra manera, digamos, intestinamente, Claro. lo cual es mentira, porque ellos seguían interviniendo, favoreciendo a los unitarios que estaban en la plaza de Montevideo. Claro. No seas vos la contraparte nuestra, Claro, que nosotros estamos claro. financiando. Como siempre, algo muy interesante es que la opinión pública esto no lo sabía de Inglaterra. Porque uno cree que la opinión pública, viste, sí, vamos, y ahora lo voy a explicar el porqué, porque ahí entra San Martín, en un dato interesante. Bueno, en determinado momento empiezan a mandar ultimátum. Bueno, saca Oribe, o sea, dejate hinchar, viste, con esto de intervenir.
Y mirá, nosotros queremos pasar por estos ríos interiores que vos tenés, que empiezan del Paraná, y queremos negociar con las provincias del litoral. ¿Y por qué pasa esto? Porque la Confederación Argentina, que es la unión de las provincias, que obviamente no solo habían firmado diferentes pactos federales, sino que es una unión, digamos, vos fijate cuánto tuvo en el poder Rosa, ya lo dijo en un momento Julio Taño, no son 2 gobiernos, son 5, teniendo en cuenta que cada 4 años te renovaban la legislatura, las facultades extraordinarias, Sí, son 20 años. 20 años. Logra una unión bastante homogénea de lo que es la Confederación Argentina y de las provincias, con obviamente diferentes caudillos en cada una de ellas que adherían a Y dato no menor, Buenos Aires. Y encima anexa territorio en su periodo en el cual no gobierna, en su campaña al desierto, Sí. y hace la paz con los indios, teniendo indios amigos e indios aliados, ¿no? Cosa que también... A diferencia de, es un de gran Martín avance. Rodríguez, que se mandó una macanota bárbara, que fue al choque, Al con, choque los con los indios. indios. Rosas tienen, también voy a tratar de ser breve en esto, pero Rosas de chiquito tiene contacto con los indios, allí en la, digamos, La la cuenca del estancia Salado, con Conde López, del abuelo, que es muerto, el papá de doña Agustina López Osornio, Clemente. Es muerto por los indios, pero sin embargo él tiene mucho contacto. Es decir, la diferencia de él con los chicos de la edad, inclusive él, bueno, fue parte de la lucha como parte del regimiento de los Migueletes, del cuerpo de los Migueletes, Exacto. en favor de la defensa de independencia, Buenos Aires, sí. de lo que fue el ataque británico hacia nuestro país. Bueno, él tiene contacto con los indios, tiene contacto con el gaucho, sus formas de vivir, fue un gran jinete, como bien decía Catriel, se lo coteaba con los indios, es decir, un tipo muy especial. Los pibes de su edad estaban en las tiendas, que eran los lugares para la clase acomodada de Buenos Aires, digamos, Claro. filosofando. Ahí estaban los Alberdi, los que venían con las ideas de Francia. Él, sin Los embargo, iluministas, ¿no? Los iluministas. Él, sin embargo, prefería la vida de campo. Y eso lo hizo tener un contacto interesante con los indios, lo cual, cuando él gana territorio, digamos, en la primera expedición al desierto, cuando él gana territorio no lo hace por la fuerza, lo hace teniendo diferentes charlas con Pehuelche. En realidad, bueno, el tema de los indios es complejo Ranqueles, porque Pampa. estaban los Pampas Ranqueles, los Boroga, los Tehuelche, los Patacones, Sí. más para el lado de lo que es Patagonia, que son mezclas en general de diferentes tribus que después van tomando determinada Sí, sí, sí. identidad. Pero él tiene, digamos, contacto con ellos y los persuade, por alguna manera, decirlo de alguna manera. sí. Llega a acuerdos, No los beneficiosos para elimina, ambos, no. los trae a la los vida anexa. de trabajo. Los anexa. Es decir, él dice, Por eso nosotros decimos que es el padre del nacionalismo, porque ya tenía el concepto de nación sin saber sin realmente. saber. Claro. Pero él los anexa, digamos, los hace, les da herramientas pues por laburar en el campo, porque el indio que hacía, atacaba en malones, Sí. tenía hambre y Claro. se robaba. Si no el eran ganado. indios que cosechaban. No, ni no ninguna- tenían esa sembraban práctica, ni nada. ese hábito. Rosas les Eran introduce un cuatreros la hábito mayoría. y de alguna otra manera no me gusta usar la Civiliza, palabra ¿no? civilizar, pero los trae a la fe católica. Esto se lo agradecen los Sí. indios. Y por ende, bueno, gana, como vos bien decís, logra pasar la frontera más allá y esto es soberanía pura, o sea, Sí. logra, Sí. pierde Bolivia porque ya gracias a Rivadavia se pierde, pero Rosas, si no fuera por Rosas, en mi opinión, Argentina hoy, digamos, la República, la Mesopotámica hubiese sido la República Mesopotámica y no Argentina. Sí. Y la Patagonia también, después podemos discutir si Roca Sí, terminó Roca. el laburo y qué sé yo. Pero gracias a Rosas tenemos el mapa de la Argentina tal cual es, porque en 20 años se empeñó en defender los intereses de la soberanía territorial contra quien sea. Sí. Él pudo haber tenido afinidad con los ingleses, pero cuando se tuvo que, como en este caso, Como la pasó. batalla de la vuelta obligado, Claro. se puso. Bueno, teniendo en cuenta que una de las causas es también que desde el litoral, las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, también había una permanente necesidad de los unitarios de evitar que sigan siendo parte de la Confederación. ¿Por qué? Porque sus ríos interiores eran un gran negocio. Bueno, ahí está. El para tema es llegar al ese, que Paraguay. desde el norte
sí lo presionaban a Rosas para que dejara pasar los barcos para el Claro. libre comercio, entre Porque comillas. ellos decían, che, Y Rosas se oponía a la libre navegación de sus ríos, ¿Y por qué? lo cual no significaba no hacer negocio, lo No. cual se malinterpreta sobre la Liga del Norte, que genera la rispidez. Claro, No ellos te- no querían depender en el De comercio de Buenos Aires. claro, ahí hay una cuestión. Las Ahí rentas está. de la aduana, Exacto. Buenos Aires, pero hay otra cuestión, que es, como vos bien decís, Rosa no impedía el comercio. No, Lo pero que lo que no quería quería que era- le naveguen los ríos porque le iban a cartografiar La lo que gente. nos está haciendo hoy en el sur. Continuamente, ¿me entendés? Mejor dicho. Un vivo. Yo O sea, no pregunto, te dejo entrar. Yo pregunto. Te muestro la puerta. Si vos nada más. vas a Inglaterra y le decís, el río Támesis, Claro. quiero que lo declares internacional, ¿sabés Claro. lo que te van a contestar? Sí. Ahora, Seguí tu ruta. así, para que Claro. ahora lo declaro, claro. Esto es lo mismo. Es lo mismo. El Inglaterra- Paraná era vital porque unía la cuenca del Río de la Plata con el norte, con Brasil, Claro. con Paraguay, con todo. eso, Podés seguir para esos arriba, puertos. hasta el Amazonas. Claro, con todos Claro, esos ¿eh? puertos. Claro. Entonces, bueno, hay una conspiración permanentemente de los unitarios para... Bueno, en una de esas conspiraciones está el hermano Estanislao López, Claro. que a las órdenes de paz conspiran, Constantemente. atacan. Bueno, Rosa no solo peleó contra ingleses y franceses en la batalla de la Vuelta Obligado, permanentemente las conspiraciones de los unitarios, la plaza de Montevideo, de Entre Ríos. Entonces es un marco, un contexto complejísimo. Bueno, para más o menos llegar a Obligado, A ese 20 de hay noviembre. ultimátums, lo cual Rosas obviamente no los rechaza permanentemente hasta que dicen, bueno, mira, te vamos a mandar los buques, y bueno, ahí es donde él decide este recodo para defenderse, lo decide con Mansilla, y llegamos al amanecer del día 20 de noviembre de 1845, una noche anterior, una tormenta impresionante, ya se veían venir, pero bueno, ya un poco adelantaban los truenos lo que iba a Lo que pasar, iba a pasar, sí. ¿no? al otro Un día. augurio, Bueno, si quiere, en natural. principio fue defendida por la infantería del segundo regimiento de patricios a cargo de un tipo con muchas pelotas, por decirlo así, perdón la expresión, del coronel Ramón Rodríguez. Obviamente por Almirante Brown en lo que es la cuestión naval, con algunos lanchones, un bergantín. Convengamos que la flota argentina estaba diezmada justamente porque estaban El bloqueo de el Brasil. sitio- no, De hecho, en Montevideo, el sitio a Montevideo. Me olvido, La mayoría estaban allá. me olvido de algo. Lo que queda acá eran Me barcazas. olvido de algo. Anterior, un poquito antes a la batalla de la Vuelta de Obligado, toman Martín García, Claro. toman Claro. muchas, no eran muchas, pero entre 2 y 3 seguro naves de guerra argentinas. Argentina, sí, la anexan. La anexan. Sí. Le ponen la bandera de De- Inglaterra y de sí, Francia. sí. Y saquean pueblos como los de Gualeguaychú, que son las márgenes Del río Uruguay. del río Uruguay. Saquean, hacen un desastre. O sea, sin sentido, ¿no? Porque sí, así son los piratas también. Parece Claro. muy civilizado, pero No. estos No, son bastante salvajes. No es que simplemente salvajismo, yo creo que es su manera de hacer guerra psicológica. Terror. Es decir, mirá que vamos a llegar y Inculcar te el vamos- terror, exactamente. Claro. Es la manera de implantar. Bueno, con Rosas no pudieron, No. porque era bastante bravo el hombre, entonces, si bien la población de Gualeguaychú, de la poca que había en la isla Martín García, padeció, bueno, había que defender la soberanía como sea. Ahí es donde, bueno, cuando ven venir 92 buques mercantes, mirá si no venían a comercializar estos tipos, Claro. y 22 de guerra, 22 de guerra. con cañones de 80 pulgadas y cohetes a la Congreve, que es muy interesante eso, porque lo inventa el tal Congreve, que son como cohetes que para el siglo XIX Era una avanzada ya ellos tenían avanzada la artillería, y que caen, generan primero un fogoneo, después una estampida, esto hacía asustar mucho a los caballos, así que era Claro. maravilloso como para, viste, espantar Espantar, a las sí. tropas que estaban ahí adelante. Y bueno, vienen con toda esa artillería y nosotros con 4 baterías, Mansilla, Manuelita, Brown y el Restaurador, Exacto. que son de 8, 10, 12 y hasta 20 pulgadas, Claro. así, con 2.000 hombres. Ellos vienen con estos 20 barcos, 22 de 22 de guerra. 22 navíos de guerra a vapor y a vela. O sea, Claro. nosotros teníamos a vela, ellos ya venían Con y vapor. acorazados.
acero y madera. Claro. O sea, teníamos para perder. Sí, era un... Es como querer una agarrarte derrota a la- asegurada, diríamos, ¿no? agarrarte a la piña Bueno, vos igual solo esa con siempre 60 fue la kilos. historia de militar de Argentina, de jugar en Sí, sí, Claramente, igual en ¿no? inferioridad. Sí, inferioridad. Y más siempre con Inglaterra, con la potencia. Sí. Bueno, con España también. Bueno, les presentamos batalla. De alguna otra manera, cuando ellos entran a tirar cañonazos, generan realmente muchas bajas. Vinieron con 800 hombres bien armados y nosotros pertrechados de alguna manera con 2000. Bueno, ahí Mansilla hace bajar a las barrancas, aparte de la infantería del segundo regimiento, y arriba las baterías. Claro. Digamos, Mansilla era un genio de la... Un estratega. Un ingenio de la Un estratega. tipo que ya había estado en las guerras independentistas. Exactamente, ya era héroe de las guerras Exactamente. independentistas. No era un Mansilla improvisado. no era un improvisado. Bueno, como Cuñado dice- de Rosas, ¿no? Cuñado Además. de Rosas, exactamente. Bueno, después el que escribe esto, que el libro este que vos tenés, que es Lucio B. Mansilla. Sí. Mansilla es sobrino. Hay una historia larga Claro. sobre la familia y las comuniones que hubo entre los Escurra. Claro. Bueno, en definitiva, la batalla se da, en principio con un orgullo decirlo, porque se plantaron como, digamos, siempre lo relaciono con el ahora. Digo, si tuviéramos el 5%, todos los argentinos, no solo los que somos nacionalistas, llamamos Sí. la patria, de ese valor, de saber que Sí. vas a morir de una manera terrible, Sí, espantosa. pero igual vas a defender un país que se estaba desarrollando. Sí. Ni siquiera tenías, viste, años y años de desarrollo. No, se No, estaba era recién desarrollando. nacido. Recién nacido. Estaban 20 gestando. años. Teníamos, ¿cuánto? Y lo- 30 años. 30 años. 29. 29, y yo diría que desde 1830 y pico, donde decimos esto, la Claro. Confederación Argentina. Sí, sí. Bueno. Y bueno, el combate es muy desigual, pero bueno, hay algunas cuestiones interesantes, porque las baterías, cuando estos se acercan con los navíos, generan algunas pérdidas en ellos. Mansilla en determinado momento está mirando y dice, ¿qué tiran al río? Son los cuerpos, le dicen. Claro, General, wow. En italiano le Y dice. cuando logran, porque bueno, ponen 4 lanchones a lo largo, dijimos, de esos 700 metros que hay entre los extremos de la barranca. de la barranca, de ese recodo. Sí. Bueno, en determinado momento también es una locura, ¿no? Lo que hacen es maravilloso. 3 cadenas de un grosor tremendo para evitar y ganar tiempo, lo Sí. logran derribar, pero después se tiene que ver con la infantería, Claro. ¿no? Que achuza y lanza, se batían a cuerpo y cuerpo. Bueno, hay que rescatar también, porque el laburo, digamos, patriota de doña Petrona Simonino, o sea, que eran las mujeres de Obligado, que justamente se presentan ante el coronel, ay, se me fue, Ramón Rodríguez, el jefe del segundo regimiento de patricios. Le dicen, ustedes no tienen nada que hacer acá, nosotros vamos a morir por la patria, por el federalismo. Bueno, qué bravas mujeres dio la patria, por Dios, que... Mirá qué Bueno, ejemplo de feminismo, ¿no? ahí tenés uno de los ejemplos. Bueno, pero Petrona y Argentina varias en mujeres general más. siempre tuvo grandes mujeres. Sí. Convengamos que Rosas, María Remedio del Valle. su mujer fue parte de lo que fue la creación de la mazorca, cuando él estaba fuera La de Sociedad de la Popular ciudad, ¿no? Restauradora es creación pura y exclusivamente Por de eso. doña Encarnación Escudero. Por eso te digo que el feminismo esto le baja el precio a la verdadera mujer Y argentina. yo quisiera preguntarle a las feministas de hoy qué piensan si estudian un poco la historia de doña Agustina López de Osornio, la Claro. mujer que formó el carácter De Rosas. psicológico de Rosas. Sí. En un rápidamente lo digo para dar un poco, para entender un poco el carácter de doña Agustina, cuando a Rosas, no siendo gobernador ni mucho menos, van hacia la casa de doña Agustina en la calle Reconquista, lo que hoy es, después fue Restaurador y hoy es Sarmiento. Miren, venimos parte de Rodríguez a pedirle los caballos porque es una disposición del gobernador, nos tienen que entregar, yo no les voy a entregar nada que sea para convertir a mi hijo. Una mujer, ¿no? En una sociedad absolutamente siempre Sí, fue sí, machista, machista, sí. patriarcal y demás. Sí, sí. Bueno, nos vamos, ahora venimos, van, le dicen al comisario, no hay que entregar, rompan la puerta, tírenla y saquen los caballos. Y ella, ya sabiendo esto, le tocan la puerta a la policía, queremos los caballos, tírenla a la puerta, le dice de la ventana. Ellos entran. Cuando entran ven a los 6 caballos en la caballeriza degollados.
Los había degollado ella. Anda, llévatelo. Y señora, Llévatelo. ahora cóbrenme la multa, porque había una multa porque no se podía faenar en las casas, tenían que hacer los mataderos. Llévenselo a cobrar. O sea, un carácter, una cosa. Claro, sí, sí. Bueno, eso forjó el carácter de Rosas. De Rosas. Encarnación fue la creadora de la Sociedad De la Popular sociedad. Restauradora. Fue la que sostuvo ante el avance de los lomos negros y cismáticos, Los sismáticos. a los apostólicos, a los verdaderos federales, mientras Rosas estaba, digamos, en otras tantas campañas del desierto. Bueno, en cuanto a la batalla, después de horas, no fueron demasiadas, tengamos en cuenta la capacidad militar de Inglaterra y Francia, la poca capacidad, podríamos decir que fueron demasiadas horas por los huevos del criollo, Sí. del argentino que ahí se plantó, que perdió como en la guerra, pero siempre se habla de guerra pírrica. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, ellos logran superar esto. Pero ya- diezmados. Sí. No es que pasaron los No, 92 más los 22. diezmadísimos. Pierden un montón Pierden de gente. entre 4 y 5 naves de guerra que quedan inutilizadas. Exacto. Bueno, Rosas esto ya lo sabía, pero bueno, ya lo tenía como buen hombre que no dejaba nada librado al azar, ya tenían claro que tenían que pasar por Acevedo, Claro. Tonelero, San Claro. Lorenzo y a la vuelta por Punta Quebrada. Claro, tenían que volver. Tenía que volver por donde vinieron. Y ahí lo fueron diezmando. Y ahí De a lo fueron poquito. diezmando. Porque O sea, podríamos decir que la vuelta de Obligado o la gesta de Obligado no muere ahí, sino que es una continuidad de Una guerra, de continuidad de sucesivos batallas, ataques, batalla, que hacen luego que, bueno, que tenga el vamos valor a llegar que a- tiene claro, Obligado. exactamente. Es que- No quiero adelantar lo que No, viene no. después. Bueno, en este paso, para ver con quién comerciaban, se encuentran y dicen, bueno, el pueblo correntino es antirrosista, por decirlo así de una manera burda. O sea, es antirrosista, va a negociar con nosotros, los paraguayos tienen una gana y no negocian. Y hay algo que sucede, que no es una bajada de línea de Rosas, no negocian. No encuentran un comercio Claro. alentador como el que esperaban encontrar, más... Tengamos en cuenta el contexto de la época, empiezan a contagiarse de determinadas enfermedades como el Sí, tifus, sí. empiezan todas a ser cosas traídas de llamados, Europa. empiezan a ser llamados por la resistencia, La en resistencia, estas sí. localidades que los van atacando. Y esto es como pasar, ¿se acuerdan en la escuela cuando te hacían Sí, la pasar? malteada. La malteada cuando Sí. te hacían pasar por el Puentecito. túnel que te pegaban El la puentecito. cara. Sí, sí. Yo siempre lo grafico así. Los Claro. tipos iban, les daban cachetazo, cuando vuelven le entran a dar por todos lados. Sí. Sucede que, para mí, que Vuelta Obligado tiene un significado enorme porque es donde presentamos batalla. Algunos siempre me dijo, pero la perdimos. Yo no sé si la perdimos, Claro. porque es como vos decís, el comienzo. Claro, es el comienzo de una de- sucesión. de la ¿no? destrucción, Pero bueno, digamos, de Francia, convenga, Inglaterra, hay que ser cosas. también en ese sentido, hay que ser sincero. Sí, la batalla. Primero, se no te ganó. enseñan la batalla obligada No, en la claro. escuela No. y no te enseñan las sucesiones de la No, batalla menos. obligada. Entonces, ante la información, así diríamos, Sí, por encima, de por lectura, arriba. vos decís, no, pero perdimos. Ah, nos recagaron. ¿Entendés? Claro. Lógico que piensen eso. Por porque- eso hablamos de guerra No, pírrica, porque a lo pirro es. Bueno, Claro, es parece una que sucesión. ganás la batalla, pero perdés la guerra. Sí. Son varias batallas para la guerra, ¿no? Entonces, bueno, sucede que para mí, Vuelta Obligado es el comienzo de este orgullo argentino, como dice yo en su tema, Orgullo hablando de argentino, Perón, exactamente. de pararse como no se paró nadie en la historia de la humanidad contra Inglaterra ni con Francia. Nadie. Es decir, sucede que el argentino se puede llenar, esto es insólito que no lo sepan los chicos en la escuela, que inflen el pecho orgullo y digan, che, somos los Somos únicos. argentinos, Somos claro. los únicos. En realidad le ganamos a 3 Bueno, potencias bueno. mundiales en pocos años de existencia. Claro. Porque le ganamos a España, A que en Francia ese momento y a era Inglaterra. Francia y El Inglaterra. imperio más grande de todo el Claro. mundo. Y si querés, por ahí no los dejamos a los portugueses intrometerse. Bueno, y a los demasiado, brasileros perdemos. en Ituzaingó le dimos. Ituzaingó le dimos y lo perdimos en el escritorio. Exactamente. Sí, gracias el a- almirante Brown también, que con poca fragatita, También. destruyó el bloqueo de Sí, Brasil. sí, por eso te Por digo. Buenos Aires. Exactamente. Sí, Bueno, lo Ituzaingó volvimos a le hacer, dimos una paliza bárbara y después lo perdimos en la. Nos volvimos a enfrentar a la fuerza conjunta de la OTAN en las Sí, la Malvinas. OTAN completa. Bueno, lo de las Malvinas. Por eso digo que el argentino tiene esa mística, Sí. que es lo que nos están queriendo sacar. Sí. Con esta guerra psicológica, Sí, psicológica que nos permanente, están haciendo que nos baja permanente. línea. Vos lo hablábamos antes fuera del aire, el ver a los chicos parecen nenas Sí. y las nenas parecen varones. Parecen O sea, varones. esto es
Y mi esperanza atacar la argentinidad, Exactamente. ese orgullo, ese Yo sentimiento, creo que, ¿no? Ustedes en su Bravío. lugar político siempre están, digamos, Abogamos por eso. abogan por eso y aparte militan porque esto no suceda. Claro. Pero yo, bueno, tengo una fe, una esperanza de que ese argentino que todavía está, digamos que no se perdió ese, Sí. ese orgullo, o esa Ese bichito ahí que ese está ahí dando bichito vueltas, de, sí. de que somos, como decía San Martín, no somos empanadas que se comen un solo bocado. Me lo sacaste porque le iba a decir. De alguna otra manera. Lo dijera San Martín luego de la gesta Sí, obligado, de la ¿no? gesta obligado. El argentino no es una le empanada. demostramos al mundo que el argentino no es una empanada que se come con solo abrir la boca, ¿no? Aparte que para el mundo éramos una zona desconocida. Rosas era un gaucho loco que estaba acá. ¿Qué Pero hace? todo el mundo hablaba de Rosas, ¿eh? Porque luego el tipo fue respetado, incluso no solo por su carrera militar, sino, como decías vos, por su carrera administrativa. Sí, ¿no? política. Bueno, de hecho, cuando la repatriación de Rosas en Francia, a mí me lo dijo José Ortiz de Rosa, que es un amigo, que es uno de los que estuvo con Soja de Pinto, Sí. con los demás, de hecho, el embajador en ese momento, Evan Chorena, Sí. en Inglaterra, y con, bueno, un genio para mí, Roberto Rimoldi Fraga. Sí. el tigre. Donde me dice, teníamos miedo en Francia, Claro. de que nos metas trabas, ¿viste? En Inglaterra también, sin embargo, bandera media asta, o sea, había un respeto, Un respeto. reconocimiento de Francia. Al héroe, ¿no? Al héroe, a un tipo que se les plantó, Sí. no es fácil plantársele. Bueno, en determinado momento para mí sucede esto, ¿no? Obligado es el comienzo de una idea, de luchar por la soberanía, Sí. de imponerse, y Quebracho es Punta Quebracho donde los terminamos Ahí se termina. de liquidar y donde no les queda otra, y ahora voy a tratar de dar un dato con respecto a esto, Claro. no les queda otra de que reconocer la soberanía de los ríos interiores, por ende la soberanía de la Confederación Argentina como país soberano, cosa que es muy difícil para Inglaterra y Francia Sí, reconocer. reconocer Bueno, pero la pará, soberanía de un previo a país. eso son los 5 años de bloqueo. O sea, Bueno, esto transcurre en 5 transcurre años, del en 2000. los cuales nos vuelven locos con el tema de Por que eso la guerra del Paraná nos aíslan, ¿no? Por eso la guerra del Paraná Claro. comprende 2 de agosto de 1845 hasta 24 de noviembre de 1850. Claro, ahí está. Donde ahí termina el bloqueo y terminan firmando y Rosa los recibe. Se le pide a Inglaterra y a Francia que hagan las 21 cañonazos, Que eso en era desagravio como- a la eso bandera era, argentina. Para los bueno, los militares igual tienen Tienen determinadas eso. cuestiones de camaradería, Sí, de honorabilidad. que no la tienen muchas veces los políticos, los militares lo No, tienen. no, los políticos no la tienen. No la tienen. No la tienen claramente. Pero esa No la tienen. camaradería la vimos inclusive en guerras espeluznantes como la Segunda Guerra Mundial. Sí, No y en Malvinas tanto, también, Y ¿eh? en Malvinas también. ¿Cuántos ingleses reconocen la bravura de los Lo cual es argentinos? reconocible Sí. porque son caballeros en ese El otro Obvio. día estaba leyendo una nota de... Porque ahí está la premisa de que uno no pelea por odio a lo que tiene delante, No, sino sino por por amor a lo que por tiene amor a atrás. lo que tiene atrás y por defender Y su propio hay, interés. y hay que destacar en Malvinas, ¿no? Pero tiene que ver porque los ingleses que vinieron a combatir, ellos no entendían por qué estaban combatiendo. Porque, y lo han dicho, dice, nosotros veíamos cómo ellos defendían ese pedazo de tierra y nosotros no teníamos nada que ver Claro. con él, porque los que vivían ahí Claro. ni siquiera los sentíamos Claro, hermanos. como un mercenario, Claro, un pago, se sintieron ¿no? mercenarios Claro. pagos. Eso lo dijo un inglés que no, o sea, vio la bravura del argentino defendiendo ese pedazo de... Aquí hubiese pasado, patria. yo creo que habrán sentido lo mismo los ingleses, ¿sí? Nos estamos metiendo en estas tierras desconocidas. Yo creo que sí. Y estos tipos están, lo defienden. Yo separo con siempre uñas y dientes. al tipo que lo mandan a luchar, porque obviamente Sí, tiene que ir, es un soldado, sirve a su patria, claro, es respetable. que el tipo que toma las decisiones, ¿no? Y Que sí, ese, el político. ese es el, claro, ese es el Y ese es el cobarde, ¿no? El que ese dice, es el te cobarde. mando a morir a vos Claro. y que sea lo Claro, que quieras. yo justamente el otro día hablando de esto leía una nota donde le entrevistaban al soldado inglés que protagonizó esa famosa foto. Ajá. donde está el soldado argentino apuntando con una pistola sacando a los tres que van así. Ah, los que van, Bueno, el comando anfibio el que... comando anfibio que saca. está el soldado argentino le sacaba a los tres con Sí, las manos arriba. sí. Bueno, el que está en primer plano en la foto del soldado inglés está haciendo una obra de teatro acá Ah, mira. que se llama Campo Minado, donde reconstruye junto a 3 veteranos argentinos Esa ciertas cosas de la guerra. Y el tipo comenta cómo a pesar de su condición de inglés y el enemigo que éramos nosotros, Ujú. que lo tenía enfrente, en un momento
dice que entraron a una casa, o no sé dónde es que entraron, y había un soldado argentino agonizando, y se quiebra, el soldado inglés se quiebra y lo trata de ayudar. Claro. Y bueno, entonces después lo vienen a buscar los camaradas del soldado Sí. y bueno, el tipo pensó que el tipo había muerto, ¿no? Porque tenía balazo en el pecho. Claro. Y resulta que un día presentaban este campo minado en Chile y estaba el soldado que había sobrevivido. Bueno, hay un montón de cosas de la guerra intentar que uno, salvarme la vida. que hay que tener en cuenta que uno, no habiéndolo vivido, no lo entiende. Sí, hay cosas Sí. que desconoce. Nosotros, esa- aparte no lo entendemos no lo nosotros, entendemos. porque nosotros lo vivimos de afuera, Claro. y lo vivimos como una afrenta del soldado inglés hacia nosotros, y en Claro. realidad ni siquiera es eso, ni No. siquiera es el pueblo. No, no. Es Claro, quien eso gobernaba en lo- ese lo- momento, que era la Margaret Thatcher, y un gobierno como el argentino, que estaba totalmente sin poder ya, Sí. y vio esa Y vio esa posibilidad posibilidad de decir, para ver bueno, si ganaba terreno político. exactamente. Y aparte caducaban creo que los 150 años Sí, del Bueno, pedido de soberanía. Esto es sobre interesante, lo voy a tirar. Yo generalmente hablo con antirrocistas porque me gusta. Ah, sí. Y claro, esto es como leer El Capital de Marzo, es Sí, necesario leerlo, si no, no tenés como rebatir. Claro, hay que Bueno, conocer al tronco, enemigo. Hay que conocerlo. Sí. Y me dicen, no, porque Rosas entregó las Malvinas. Vos fíjate Ah, algo muy eso también, interesante sí. de lo que. De Fue un lo- artículo de La Nación. Bueno, Mirá La qué Nación, diario, ¿no? La Nación. Diario No, mitrista. De la Fundado por Mitre. Nación. Sí, Además, Nación, con ese, ¿no? Con Pero ese. bueno. Es interesante, sí, lo que venga de Infobae, de La Nación, Mitre, todo eso, siempre Sabemos rosita, clarito, bla, unitario. bla, bla. Y claro, es Mitre. En Mitre. Básicamente, bueno, me dicen, no, porque Rosas entregó las Malvinas, ¿cómo respondes a eso? Primero y principal, uno nunca tiene la verdad de todo. Lo que hace es tratar de ir a determinadas fuentes para desarrollar un pensamiento, digamos, propio, si se quiere. Y a veces uno tiene esas cuestiones que andan dando vuelta y va. Yo esto lo charlé con Otaño en una de las disertaciones que hizo en la biblioteca. Ahí Lo en San tuvimos Martín. el año pasado Sí, acá. lo escuché, maravilloso. Sí. Y bueno, y Julio, en determinado momento lo estaba escuchando, qué sé yo, y digo, Julio, esto ya creo, lo leí, pero Rosas, digamos, le dice a los ingleses, mira, cobrate parte de la deuda con las Malvinas. Sí. Y de alguna manera no les estaba tratando de decir, reconozcan la soberanía Claro, es argentina. que fue eso. Malvinas. Eso Claro, lo dijo sí, Castanino fue acá. eso, claro. O sea, lo que quiso hacer Rosas fue un engaño. Para que reconozcan la Para que soberanía. reconozcan que las Malvinas son argentinas. Entonces, cuando llegaba el momento de firmar, decía, bueno, son mías, me las quedo, ahora Sí, vemos cómo te ahora pago. vemos cómo te pago. Claro, pero no le di, como los ingleses son. Sí, duro. No son ninguno boludo, Negociar. hablando en criollo, Sí. entonces no entraron en No, ese no. juego. Pero sí lo hizo Perón con los trenes. Con los trenes. Los cagó. Mirá. Los cagó. ¿Qué tal? Se las ¿Viste? puso. Sí. Que ese quería matar. Después Sí. de que lo entregaron, Sí, sí. que ellos querían venderlo y Perón le decía que no lo quería comprar. Claro. Y cada vez se lo Y vendían cada vez era más barato. Más barato. Lo que no se dieron cuenta los Por un ingleses es que retorcido. perdieron todos los terrenos. Los Eso es terrenos lo que no sabe. linderos. Lo he discutido y a veces te cansás de decir, bueno, está bien, tenés razón. Es como decir vos, no, porque te dicen que Perón hizo todo un manejo Sí, para a mí hacer también me lo han viste, dicho. quedarse con un Sí, dinero. sí, sí. No, boludo, los pagó lo más barato posible y los ingleses se quisieron matar después, Es que- pues perdieron todos los terrenos. Claro, es que Perón lo dice, los negocios se hacían así, me querían poner una determinada plata en determinado banco, Claro, bla, 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 sí. bla, bla, y lo que estos no leyeron en la letra chica, aparte el general tenía una cosa muy, muy, muy argentina, muy Sí, piola, muy con- criollo, sí, ¿verdad? de Sí, hacer con los ojos así, como de diciendo, jugar "Viste, al los truco". cagué". Claro. Y dice que directo o indirectamente nosotros comprábamos no solo los rieles, los hierros retorcidos, los Todo lo que terrenos. estaba alrededor. Sí. Un tema de interesante. Una viveza. Una viveza. Bueno, en un momento Bueno, hablando de eso, de que los ingleses son muy Astutos, vivos, muy muy astutos. astutos y muy duros para Perón negociar. habla de que tenía una abuela inglesa o algo relacionado sanguíneamente Sí. a algo de los ingleses. Ajá. Entonces él decía que de la abuela sacó la astucia. Ah, mira. Ah, mirá. No sabía eso. No, yo sabía. tampoco. Sí, sí, sí. Definitivamente, daba ese dato sobre las Malvinas porque tiene que ver también un poco con Inglaterra y Argentina. Soberanía, El ¿no? Gaucho Rivera, bueno, fenómeno. Que dicen que, otro dato. Era un cuatrero. Sí, y que dicen que estuvo. Hay algunos datos que dicen que estuvo en vuelta obligado. Algunos dicen, Ah, no, mirá. es parte de un Ah, no mito. sabía, che. De hecho, en esa historieta, Sí, ahora te Gaucho muestro, Rivera. Sí. claro, lo hacen parte. Ah, mirá. Pregunté a varios historiadores.
gente que sabe y me dicen... Yo estuve en se el dice museo y que- no leí nada de eso. No, algunos dicen, se De la dice vuelta. que pudo haber Bueno, estado, no hay la nada verdad que que lo no. confirme, pero bueno, sería interesante como dato de color que Sí, Augusto Rivera claro, ya estaba sí. ahí, que fue lo que hizo Malvinas en 1813, 18. bueno, 1833. 33. Bueno, de alguna otra manera hay un dato también muy interesante que el otro día lo analizaba, lo estudiaba de Saldías, de lo que es el libro de los 3 tomos de la, Sí, de la de la historia de la Confederación. Confederación Argentina de los tiempos de Rosas, que dice, que después lo rescato de Irasusta, que dice, bueno, hay un dato interesante sobre lo que fue vuelta obligada, la guerra del Paraná. Sí. En ese momento San Martín exiliado en Francia, obviamente esto también es importantísimo. San Martín al ver cómo Rosas Defendía, y defendía sí, la soberanía argentina. le lega el sable corvo, Sí. con la satisfacción, como dice él, de ver cómo un argentino defendía. Incluso ante lo las llega injustas a pretensiones extranjeras. encima le llega a decir que esto era aún más meritorio que la conquista, Que la de la independencia. Claro, que la guerra independentista contra Era los mucho godos. más meritorio porque, porque era la reafirmación del Y le ofrece sus servicios. Exactamente. Cosa que es analizable porque cuando San Martín le dicen, Pueyrredón, baje, venga y traiga su ejército para terminar con los caudillos que ya estaban hinchando un poco la guinda. Ahí donde dice que él no iba a Él dice, derramar yo no, sangre argentina. Claro, yo no me meto. Bueno, Exacto. después tiene ese problema que le dicen, che, el mismo López le manda una misiva y le dice, mire, general, que si usted desembarca en Buenos Aires lo meten matan. preso. Ah. O sea, fíjese, bueno. No, lo matan. Lo matan. Había dicho Rivadavia, lo tenía orden. Sí, de así que matar. un divino, Mm, Rivadavia, o sea, justo a San Martín. El petizo Bueno, ese. San Martín no solo le ofrece a Rosa sus servicios, sino que él en Francia, el Herald de Londres, o ¿viste? Esos nombres que tienen los diarios, no me acuerdo exactamente, le dice, ¿puede escribir una carta sobre este conflicto para que la opinión pública británica conozca más? Dennos una opinión. Y San Martín la carta muy diplomáticamente, les dice, no les va a servir de nada seguir con este tema del bloqueo y de tratar de conquistar por la fuerza, porque no van a sacar ningún, o sea, es un país soberano y no van a tener ningún rédito, fíjense que por acá no va, si trata de persuadir a su manera, Sí. no diciéndole somos soberanos simplemente, No. Diciéndole a la opinión pública Sí, que Y como no les va a que convenir. la guerra les está costando un mango que están pagando Claro. ustedes en los impuestos, o sea, Sí. con el laburo de ustedes, que es como cuando te dicen, viste, nosotros pagamos lo que hacen las bueno, Sí, sí, una sí. cosa así le dicen, Claro. fíjense muchachos que están pagando una guerra que ni siquiera conocen en un lugar que Claro, no que conocen, no van a ir nunca que en no su van a ir vida. nunca, o y sea, que la ganancia no la van a ganar nunca. No. y además. eso fue casi un motivo para que el gobierno de inglés, en ese momento no era de Victoria, pero que estaba siempre, permanentemente también en conflicto, ¿viste? Pero que a Inglefield, que era el comandante de las naves inglesas acá en la Argentina, se ponen a pensar y dicen, che, valdrá la pena esto. Y ya la opinión británica lo sabe. Aparte, convengamos que todos esos años de bloqueo se perdieron de hacer negocio. Pero encima se perdieron. Por eso te digo, perdieron o sea, hombres, estaban perdiendo dinero, todo. Sí. no Buques. hicieron negocio, embarcaciones, buques gratis. Por eso, ¿viste? Entonces es como que terminaban pensándole y dijeron, no, la verdad que no nos Vamos a conviene. firmar, le Firmamos el reconocemos acuerdo. la soberanía, Ya está. que es un logro extraordinario, porque acostumbrados ellos A ganar. Sí, a ganar. no ceder un centímetro Y de que tierra. un es- tranco de pollo. Uno de las charlas que había entre Inglefield y sus dirigidos, digamos, en los barcos de guerra, estos criollos nos los comemos como queremos. Sí. Decía, acuérdense que en 1806 y 1807 nos repelieron. No, y después se dieron cuenta que éramos duros de roer, Sí, sí, no había sí, caso. Después hay un datito interesante de que en pleno bloqueo, no, miento, antes del bloqueo y antes de que se genere este conflicto, van dos plenipotenciarios ingleses a ver a Rosas, ¿no? Ya es conocido que Rosas tenía dos bufones que... Sí. Eso cuando están en su mansión en Palermo de San en Benito. Palermo, Esto fue en la que los literatura. recibe Manuelita.
Exactamente. Claro, Que la uno, película se ve. sí, La película que se ve. uno medio se enamora. Manuelita de Exacto. Rosa jugaba con eso porque Claro. Manuelita no fue otra cosa que después de la muerte de Encarnación la canciller Sí, de Rosa. Por los exactamente. modos, por las maneras. Bueno, hay que Era la otra antítesis mujer más. de Rosa. Otra mujer más. Pero ojo, importantísima. importantísima, pero no era de ir al choque. Manuelita No. era Muy encantadora, diplomática, sí. muy diplomática. Era la antítesis de Rosas en cuanto a cómo resolver determinadas cuestiones. Y a la madre. La madre era más jodida. Y que la Rosa. madre era más jodida que Rosa. Entonces, era el necesario para Sí, Rosa sí. tener una canciller que baje Sí, un yo poco sé, los sí. humos ante bueno, sus maneras y sus cuestiones. Y vienen estos dos hombres y dicen, bueno, ¿nos van a pagar o no? Sí, siempre. La Confederación Argentina siempre va a pagar la deuda que había contraído Rivadavia. Quédese tranquilo que le vamos el famoso a pagar. empréstito de la Baring De Brothers. la Baring Brothers. Quédese tranquilo que la Confederación ante estas cuestiones va a cumplir, porque es palabra, bueno, bla, 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 bla. Y es entrar. Sí, les dice, a los 10 minutos entren, muchachos. Y entran y empiezan a jugar como que, tirano, me querés robar territorio, bla, bla, bla. Y los ingleses se miran, ¿viste? Y los bufones haciendo una especie de teatro, por decirlo de alguna manera, dejando en claro que los ingleses venían como ave de rapiña por lo Sí, nuestro. sí. Y los tipos se miran y Rosa, ¿viste? Dice, y si nos llegan a seguir bloqueando, nos bloquean y no sé qué, no le vamos a poder pagar. Y Claro, se van, sí. ¿viste? Y Rosa dice, En un momento le dice, ¿no? Como, usted me va a dar la plata, no sé, como hay un sí, chiste no, de le Rosa. dice, la plata, no, la van a cobrar ahora, siempre y cuando, obviamente, nadie nos bloquee, porque si no es muy difícil pagar. Como Pero le que los dice- persuade No, permanentemente. creo que hay un chiste en el cual le dice, sí, les voy a pagar, pero si no me dejan de robar, una cosa así. Sí, eso hace la Como bufona. diciendo, pará de afanarme, porque si no, no Claro, te voy a poder yo pagar. te voy a pagar. Es más, y los tipos Porque era recontentos. dicen que era muy sarcástico Muy y tenía sí, muy buen Tenía humor. un humor muy sarcástico. Y muy buen humor. Y O sea, muy no bueno. era un caracúlico como pareciera. En Palermo, a Vélez Arfiel, a la Madrid, que eran nacidos unitarios. Estaban ese eran mismo amigos, día. estaban En ese esa mismo misma día. tertulia los había Hay una invitado. anécdota que Invitaba la- a los unitarios, no tenía drama el tipo. los Hay tenía una anécdota reconocida, pero que sí, lo manda a los dos bufones y le dice, ¿vieron la víbora que encontraron muerta ahí? Tráemela. Agarra una aguja, lo agarra Vélez Arfiel, estaba dormido, lo pincha, le tira ahí. Mire, doctor Vélez Arfiel, lo picó la víbora y se murió, bla, bla. Tenía su humor. Sí. Era un tipo completo. Bueno, y en esta negociación con los ingleses le dejan claro, la plata la van a cobrar, pero no me bloqueen, Claro. porque no la podés cobrar así. Todo no la podés Claro. para vos. Todas para vos no Todas son. para vos no. Y bueno, imagínense si no fue un señor, un caballero, inclusive en la guerra, en la defensa de sus intereses, que no solo se lo reconoce Inglaterra, porque en esa prisión disimulada de Rosas en Inglaterra tiene muy buena relación con Palmerston, con la aristocracia inglesa, aún siendo un gaucho él. Y sin embargo le reconocen esa caballerosidad hasta en el combate. Exacto. Y antes era más común. Antes era más común. Sí. De hecho, bueno, Rosas no combatió en obligado, pero fue Torne que se quedó sordo. Claro. Bueno, Mansilla, Echagüe, ¿no? Sí. Pero bueno, él fue el ideólogo de todo eso. Pero él fue el ideólogo. El Pero ideólogo sí en el junto a casero, Mansilla, porque Mansilla Sí, fue con la obvio. idea, se la transmite al restaurador y el restaurador le da lo que Y es, que ¿no? Rosas no podemos decir que era un gran, digamos... No venía de carrera militar. No venía de carrera militar y no era un gran estratega, como No. parecía. De hecho, con Belgrano eran, o sea, tipo que no la tenían Claro. demasiado clara, como Lavalle, que era un unitario Claro. salvaje, Era un- pero sí. héroe de la Sí, independencia. Porredón. Güemes con su guerra con San Martín. San Martín, Artigas con las montoneras, o sea, Claro. los tipos tenían guerra. Chacho. Chacho Peñalosa, Peñalosa, el mismo Peñalosa. Facundo, López, bueno. El Sí, mismo Felipe Manco Varela. Paz, Felipe Bueno, pero Varela, ese era un astuto total. el mismo Manco Paz. Para la maldad era un Era fenómeno. un fenómeno. El mismo Manco Paz y lo reconoce Rosa. Sí, sí. Pero bueno, relega un poco en Mansilla el tema de la estrategia, pero bueno, en Caseros él está enfrente, lo dice Urquiza. Sí. Rosa lo Ahí vi sí se pone al enfrente, frente. Ahí sí se puede Cosa que ese Urquiza dio no. no. Y ese dio una mano y dice, yo lo vi a Rosas al frente de sus tropas. Bueno, con Rosas es un tema porque hasta el mismísimo diablo para mí de la historia argentina, no solo es Rivadavia, Urquiza, Salvador Mitre. de Carril,
Mitre, Riverindarte. Riverindarte, Lacra esa. Valentín Alsina, Bueno, en el Tiene momento. calle encima. Yo al que Los lo detesto Varela, es Lorenzo Alberdi. Varela. Pero bueno, Alberdi como que- lo detesto por todo Sí. lo que viene trayendo. Porque, a ver, No, Alberdi lo es volvió lo peor que loco durante todo su mandato y después lo reconociendo. reivindica. Pero aparte tenemos esa constitución que la sí. detesto. Unitaria, Liberal, bueno, liberal y 100%. asquerosa. Y todavía está. Y todavía Eso es lo la peor. de 1819, la de 1850 es la misma de hoy. Exactamente. La del Con 94 la, también. sí. Bueno, Facundo, digamos, Sarmiento, cuando escribe Facundo, que es la antítesis, o sea, son dos pensamientos, ¿no? El Martín Fierro y Facundo, así Exacto, lo digo yo. exacto. O sea, son dos modelos de país. Exacto. Uno, el pre-europeo, extranjerizante, El otro el y el criollo. otro el criollo, el nuestro, el propio. Bien, hasta el mismo Sarmiento termina diciendo, no, Reconoce. gobierno más sostenido por la opinión pública que el de Rosa, y nosotros tuvimos que sepultarlo en la historia. Lo termina reconociendo, o sea, es decir, yo discuto el otro día, mi tía me dice, ¿cómo podés ser rosista si fue un hijo de puta? Le digo, bueno, quiero las fuentes de dónde... dónde- No, decime quién lo dijo Claro. y ahí te voy a Lo dar. ahí leíste te en respondo. Infobae, Claro. lo hablamos, no hay problema, pero ¿por qué fue un hijo de puta? No me interesa la historia, fue un hijo de puta. Bueno, son gente con la que no se puede charlar, porque si no querés escuchar... Bueno, el intendente de Epa. 3 de febrero, de tu localidad, es Valenzuela. profesor de historia. Sí. La amo a la tía Sandra. Unitario ¿no? La digo acá. total. No es un unitario. Oh. Sí. Un hijo de puta. Vos Como fijate todos los que- que nacieron el 3 de febrero. ¿Por qué no te vas a hacer churro? Naciste en un lugar. No, Pero pero yo chiquito. nací en el pueblo, en el barrio de Ciudadela. Ciudadela. Vos Ay, fijate Casero. que... No, Ciudadela. Ciudadela. Vos fijate que Valenzuela en Santos Lugares, en la parte recontracheta, Vive hizo de todo. a 5 cuadras de mi casa. Hizo de todo. Sí, sí. Ahora en Ciudad del Sur, ¿no? Nada. Ahí están los pozos. Pero bueno, a lo que La voy es porquería que. de Valenzuela, la es que la- regala, la que da por voto zapatillas, Sí, se quedaba. y cortaba de boleta. Esa porquería. La clara, ahí está la clara imagen del unitario, del unitarismo, Sí. que es la historia oficial mitrista que desconoce a La Rosas, historia libre camina tiraniza a los Rosas pensadores. y Creo que desconoce, era- por ejemplo, a tipos como Mansilla, de los cuales no teníamos registro. Si uno no llega a esta epopeya, Sí, no, no tenés se registro de reconoce. Mansilla. Bueno, hay una. O de Pascual Echao, la- que no sabíamos ni quién era. Claro. Yo digo En la que- escuela no lo nombraron. Sí hablaron de Lucio B. Mansilla, como Sí. decís vos, que era un poeta. Un poeta, y un que- tipo, un escritor, un iluminado que de, no de fue la línea. rosista, ¿eh? No, y que venía, era de la generación del 80, un 80, escritor, escritor. pero nada que ver con su, No. con su tío. ¿no? Y bueno, Saldías, que es de la generación del 80. Sí. que- Bueno, pero se le para de mano a Mitre. A Mitre. O sea, De Mitre hecho- lo manda a escribir y cuando lee, pero pará, ¿qué me hiciste? Está loco, eso no lo podés Esto no escribir. podés, claro. Lo que habla de la honestidad intelectual de De Saldías, Saldías. que era un ferviente unitario, Claro. que cuando Rosas en 1877 muere y acá quieren hacer una especie de reconocimiento en las iglesias católicas, Saldías sale a evitar eso, Claro. y sin embargo después cuando toma contacto con Manolita le pide, todavía viva ella, claro está, le pide los papeles, estos que conservaba Manolita, que le lega de Rosa, los papeles públicos, de todo lo que hizo Rosas Sí. en su gobierno, escribe honesta, los pudo haber quemado. Claro. O sea, Claro. No, podría haber hecho lo que le dijeron y listo. y listo. Ya está. Claro. Pero el tipo, Eh, en honor a la verdad, agarra eso, escribe y nace el revisionismo Nace el histórico. revisionismo. Igual yo siempre. Sin él no hubiera habido. No lo digo yo, ¿no? Porque sería un tremendo mentiroso. Yo siempre agarro de los revisionistas lo que me gusta. Y es claro que el primer revisionista es San Martín cuando le lega el sable. Cuando Bueno, reconoce a- yo creo que lo que hace San Martín es darle el apoyo a un tipo que fue Para mí es quien el primer bancó la revisionista. parada durante 20 Claro, años. ¿no? dice, hay que reconocer este hombre. Y hay otra cosa que la historia olvida, bueno, directamente no lo habla, los últimos 10 años de Rosas, sí, los 8 o 9 años de Rosas, fueron de estabilidad pura y él quería lograr la pacificación total para Para llegar hacer la a la constitución. constitución, Ahí pero va. una constitución argentina, Ahí va. no la que le querían imponer así a bruta. Ahí va con eso justo. Claro. Esa siempre fue mi discusión con mucha gente que me decía, no, Claro, pero porque era Rosa se anticonstitucional. Rosa se llenaba la boca hablando de federalismo y nunca hizo la constitución. Y Rosa decía, ¿cómo voy a No, aparte te decían, una era un constitución tirano. en un país que todavía no está En guerra. constituido? No, y aparte Mirá, estaba en guerra claro, constante. Mirá, el otro día ¿Cómo haces? justamente me metí. Das derecho a un tipo que te está guerreando continuamente, Claro. es una locura.
El otro día justo daba con eso, porque es un tema clave el tema de... Es con lo primero que te pegan es con no creer la Constitución. Le entregó la Malvina, no conoce la Constitución. Sí. Bueno, Rosa el otro día leía que ya en Burger Farm, en su estancia criolla en medio de Inglaterra, va un señor que iba directamente a entrevistarse con él y a decirle... ¿por qué no creaste una carta magna, una constitución? ¿Por qué no ensayaste? Y él cambia la cara, aparte un tipo muy expresivo, dice que así como estaba sonriendo, de repente cambiaba la cara, se puso serio. Epa, dice, y ahí empieza a explayarse con respecto a eso. Y dice, que es una gran verdad, ¿no? ¿Cómo voy a redactar un papel, una constitución, una carta magna, una ley, bla, 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 si todavía el pueblo no tenía hábitos democráticos ni de orden? Yo tenía que preparar al pueblo en hábitos de orden y democráticos, y eso no es así de un día para el otro, pues son hábitos, y los hábitos se aprenden con el tiempo. Con el tiempo. Y se sostienen con el Y tiempo. se sostienen con el tiempo. Entonces, se aprende y se sostiene. Sí. siempre Rosa fue contrario a apurarse a Exacto. escribir algo que después en la práctica no iba a poder No iba a funcionar. Y es lo que pasa hoy. Ahí hablamos lo metódico que era. O sea, el tipo no Exactamente. daba un paso sin haberlo pensado. Sin haberlo antes. pensado. No, apuntada sin hilo, Entonces, como bien dice. ¿cómo voy a hacer una constitución si lo que voy a escribir después no va a poder ser llevado a la práctica? Bueno, agarremos ahora una constitución y veamos qué es lo que se llevó a la práctica. Porque leo la constitución y digo, es la constitución de otro país, no en el que vivo. Es que es la de Estados La de Unidos. La de Estados Unidos. Traducida. Traducida. La que Ni trajo. más ni menos que eso. Entonces, la del 19, la del 53, la del 94 es claramente lo que dijo Rosas que iba a pasar. Antiderechos. Y Sí, claro, la no, orden- está escrito algo que no se puso en práctica, jamás. Entonces dice, es una hipocresía que yo escriba algo para solamente darles el gusto de Mentira. tener un ensayo constitucional para que después eso no se cumpla. Dijo, tengo que preparar al pueblo, tuve que preparar al pueblo en hábitos de orden y democráticos, y dijo, para la época de la batalla de Caseros, el pueblo estaba casi preparado Ya para estaba un ensayo listo, constitucional. exactamente. Por otro lado, aquellos que tratan de correrlo por ese lado, se olvidan de algo. Los famosos pactos preexistentes son los pactos federales, del 31, del 33. Sí. Esos pactos están en la Constitución. Es verdad. Son Es verdad. pactos preexistentes. Aparte, convengamos En la una cosa. Constitución. Donde solucionaba un problema le aparecía otro. Pero vivió permanentemente. Si no era la Liga del Norte, la Liga Claro. del Sur, después los indios, que también se le sublevaron Sí, en su en su momento. momento también, O sea, los tuvo compañeros problemas con todo, bastante. Uruguay, que era un Con Brasil. latente constante. Bueno, Brasil. Caseros es la batalla Es de la, Caseros. la conjunción de Uruguay, Brasil, Entre Ríos, Corrientes. La ¿no? masonería, ingleses, franceses, Sí, por eso, estaban unitarios todos. de Sí, la acá, francmasonería. unitarios de allá, la La francmasonería, francmasonería. estaban todos. Masonería. Es decir, peleó contra Contra todo el todo. monstruo. Y encima en todo eso tuvo 20 años de gobierno donde pacificó, donde gracias a don Juan Manuel de Rosas no se segregó el resto del país y pudo hacer una confederación, donde generó hábitos democráticos, donde dejó todo ya preparado para que después armen una constitución que no sirvió Que para no sirvió nada. para nada. Y incluso el mismo Alberti se arrepintió. Sí. Y Pero bueno. Y para último. Sí, eh, vamos cerrando porque sí. ya llevamos una hora de charla. de charla. En fin, bueno, no solo generó esos hábitos de orden democráticos, sino, bueno, no hay que olvidar para quiénes gobernó Rosas, ¿no? Porque a muchos dicen, gobernó para los hacendados, los terratenientes, gobernó para Buenos Aires, te dicen. Y yo justamente fui el otro día a Wikipedia, y a ver qué dice Wikipedia, la batalla de la vuelta obligado. Buenos Aires entró en guerra, no, Buenos Aires no, la Confederación La Federación Argentina. Argentina. La nación. La La confederación. nación, confederación, esa En ese unión momento de, era la de- confederación. de estados, De estados. Obviamente, federales, porque Sí, cada sí, una sí, sí. respetaba su propia, por decirlo de alguna manera, organización administrativa. Y bueno, Buenos Aires, digamos, era la encargada de las relaciones exteriores. Por eso Rosas pone allí sus soldados y demás, porque era la encargada de las relaciones Claro. exteriores. Ni Claro, más ni menos. No era es que Buenos Aires metió en guerra a las demás provincias. No. Defendió, Esto, claro, en todo caso, los intereses de todos. esto para los muchachos que vayan a Wikipedia y lean que fue Buenos Aires, Claro. no, la Confederación No, es la Argentina. Confederación Argentina. Es decir, hay que reconocer eso. el pabellón azul y El blanco pabellón azul y blanco. era el de la Confederación Argentina,
¿no? Sí, ahora tenemos el regimiento celeste de y blanco Patricio, porque claro. la bandera unitaria. La bandera unitaria Yo con el sol de 32 Lo rayos. quise Borbón. hacer en azul bien oscuro y se ve que... Bueno, yo tengo el sol me dejaba. Inca de 16 rayos. Claro, el sol Inca. Exactamente. Y no el sol de 32 Borbón Este masónico. Exactamente. Cambia. Así que bueno, Ricardo, muchísimas gracias Un por haber placer. venido. Con esto llegamos a la Muchísimas conclusión gracias. de que Rosas, creo que en esto vamos a coincidir, fue no solo el creador del nacionalismo argentino, El padre, por lo el menos. padre exactamente, sino el tipo que vino a poner una de las 4 banderas que hoy tenemos que exaltar. Una es la independencia, la otra fue la soberanía, la justicia social que trajo Perón, y luego Perón, ya en su último mandato, quiso que pongamos la bandera, la cuarta bandera, que es el nacionalismo cultural. Exactamente. Contra que el hoy marxismo, está tan contra la atacado. avanzada del marxismo cultural, Que, ¿no? dicho, yo hablo mucho de mitro marxista. Que por eso, bueno, estamos en la misma, diríamos, Sí, la sí, misma en sintonía. la misma sintonía. Defendiendo Yo, los hoy, valores. la avanzada contra la línea del pensamiento nacional, que podés estar de un lado, podés estar militando en otro. En Yo otro. siempre digo de todo argentino bien nacido que defienda la patria en todos sus valores, desde la religión, desde, digamos, lo cultural, Sí. desde lo ideológico, también se le quiere, es bienvenido. Pero hay una avanzada contra esa línea de pensamiento Exacto. nacional, porque digamos, tenemos, está bien, bandera vecinal, después está Proyecto Segunda República, somos todos argentinos, Sí. y después están... Lo que sí hay una avanzada en este país, no solo marxista, mitro-marxista, digo yo, que viene de las clases ideas liberales y el marxismo. Sí, digamos, el que para marxismo- mí- Sí, lo hablábamos la otra vuelta. Los que marxoliberales, Exactamente. que Yo parece digo una dicotomía, mitro-marxista. pero en realidad es así, o sea, es la realidad. Es la realidad. ¿Qué es? ¿Cómo se puede juntar el liberalismo con el marxismo Con- si son opuestos? Mentira, Mentira, muchachos. no. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo dijo acá Lucas Carena, Es lo mismo. que es eminencia, dice, un liberal es el padre hablándole a un hijo bobo, que es el marxismo. ¿Qué es el- Son- Lo dijo así acá. Pero son funcionales. Hoy Claro, sucede. continuamente son funcionales. Hoy sucede. Siempre en Continuamente. contra de Porque son internacionales. el argentinismo ¿no? propiamente. O sea, Son la internacionales. sinarquía que hablaba Perón, ¿no? Está compuesta Está por compuesta. por Y eso. yo soy católico, pero no soy pro Vaticano. La Yo sinarquía tampoco. también tiene, Sí, como tiene dice su Iorio, lugar en la soy muy buen sinarquía. cristiano, pero soy muy, Muy mal mal católico. católico. Exactamente. Sí, sí, Digamos, claramente. la sinarquía también el Vaticano está Sí, Obviamente. obviamente. en esta cuestión. Eso estamos de acuerdo. En la cuestión nacional de argentinismo, bueno, ahí tenemos varios enemigos, varios frentes, lo cual tenemos una ardua tarea. Una tarea muy ardua. no fácil y bueno, esperemos Nadie prevalecer, yo ¿no? creo que estamos todos de acuerdo. Yo a veces me dicen tercera posición, yo digo, bueno, ni el liberalismo individualista que tan No. mal nos hace, que podemos dar miles de ejemplos, miles Sí, sí, de sí. ejemplos, arriba de un colectivo. Sí. El tipo que le chupa, viste, un todo dedo un pelín. y no importa si te pisó, no te coso, y no el colectivismo, pérdida de derechos Claro. individuales, del marxismo. Exacto. No, tiene que ser una, como hablaba, pero Una una tercera comunidad posición. organizada que avanza hacia un lugar, ¿no? Porque si no es un quilombo. Y ¿no? por último quiero agradecer no solo a vos, Pablo, acá al amigo, gracias. por favor. Agustín. Agustín. Muchísimas gracias por la invitación. No, a vos por gracias venir. más, yo que no vengo de ámbitos académicos, soy un ciudadano de a pie, nacionalista, Nosotros tampoco. rosista, Nosotros peronista. no somos periodistas, Pero bueno, ni nada. uno lo somos hace, peronistas, uno no lo somos hace nacionalistas. con el amor como lo hacen Lo ustedes. hacemos con esa pasión que nos transmite los sentimientos Sí. De nacionales. paso lo felicito porque difundir el Qué nacionalismo, jodido. muchachos, es lo más grande que hay. Y le agradezco porque es un hombre que aprecio mucho, que me ha dado, que ha agarrado muchas cosas, que es Julio Taño, que fue Bueno, Julio que es un amigo. tipo que, bueno, no lo voy a salamear San demasiado, Martínez. pero rosista Sí, a sí. morir. Y de los pavos míos, de Sí, San Martín. de San Martín, un lugar que me encanta. Es hincha de Boca, pero bueno, importa. perfecto no podía ser. Y nada, Así que Bueno, gracias muchísimas Ricardo de nuevo y nos vamos al tercer y último bloque con el tema que eligió acá el amigo, pero que yo ya le había dicho, Un clásico. lo íbamos a poner, Lo van a poner. que es, diga, a ver, usted Sí, antes de cerrar antes de todo, cerrarte el bloque, a ver, sí. antes de cerrar el bloque, siempre nos despedimos del programa con un viva la patria. Pero dado el caso, quiero despedir el segundo bloque que estuvimos hablando del rosismo, con un... Pará,
primero presento el tema y nos vamos al tercer bloque y lo sumamos al amigo con lo Ahí que está. quieras hacer. Ahí está. Nos vamos al tercer bloque y último con el tema de Alberto Merlo, la edición original, la vuelta de obligado y nos vamos con un ¡Viva la Patria! No, en realidad no, quería decir otra cosa. Que Que, viva el Brasco. que vivan los federales y mueran los Mueran salvajes. los salvajes e inmundos unitarios y Ahí viva está. la Confederación Amén. Argentina. Ahí está, ahora Viva. sí. Ahora Nos sí. vamos con todo eso y un Viva la Patria Y un también. Viva la Patria. Ahí está. Milicias del Departamento del Norte, valientes soldados federales, defensores denodados de la independencia de la República y de América. Ya no hay paz, suena ya el cañón. Ya no hay paz con la Francia ni con la Inglaterra. Mueran los enemigos. Trémole en el río Paraná y en sus costas el pabellón azul y blanco, y vamos a morir todos antes que verlo bajar de donde flamea. Ejemplo heroico sea esta vuestra resolución, a ejemplo del heroico y gran porteño, nuestro querido brigadier don Juan Manuel de Rosas, y para llevarla contad con ver en donde sea mayor el peligro a vuestro jefe y compatriota, el general Lucio Mancilla. Estás escuchando Toro y Pampa por Radio AN24, la radio del nacionalismo argentino. Bien, arrancamos el último bloque de Toro y Pampa. Ya pasó el amigo Ricardo Gerasi del Campo Ríos. Sí, una charla más que interesante. Muy interesante. Cargadita. No solo hablamos de la gesta de obligado, sino que también se desarrolló un poco lo que fue el federalismo y sobre todo el rosismo
¿no? Nuestro padre creador del nacionalismo argentino. Así es. Así que bueno, espero que les haya gustado. Vamos al tercer bloque y este tercer bloque lo dedicamos pura y exclusivamente a lo que es Evo Morales. Y nos preguntamos, ¿es golpe de Estado o levantamiento del pueblo? O popular. Sí. ¿Qué dice el amigo Garrafa todo esto? Y bueno, esto comenzó hace tiempo, junto con lo que viene pasando en Chile, en toda lo que es Latinoamérica, Perú, con la renuncia del presidente Así también. es. Bueno, y resulta que Evo Morales fue reelecto, una vez más, de las tantas veces que fue reelecto. Pero Resulta que hubo un pedido de la OEA, la Organización de Estados Americanos, a Sí. que se vuelvan a realizar las elecciones porque detectaron fraude. pero para llegar a esta reelección había habido un referéndum Sí. en el cual no ganó Evo Morales. Sin embargo, fue a votación igual, sí. con la condición de que tenía que ganar en primera vuelta, por más del 8% de los votos. Sí. En el recuento de los votos iba perdiendo, no llegaba. Resulta que hubo un corte en el recuento de los votos durante 24 horas y al otro día apareció con un 12% Mirá arriba, vos, qué interesante. dándole el triunfo que necesitaba en primera vuelta. Cualquier Sospecha de fraude es una Sí, mera sí, es pura coincidencia. Sí, Bueno, me el sacaste tema la que, palabra de la boca. a ver, vamos a ser claros. Acá este tipo metió la mano en la lata, Sí. metió la cuchara donde no tenía que meterla, porque él, primero, ya estaba flojo de papeles para poder presentarse a elecciones. Segundo, aceptó lo que le impusieron y como vio que no sucedía, paró el recuento de los votos Y hizo fraude. A ver, todo eso hace que el tipo no sea defendible. No sea defendible Sin embargo, bajo ningún aparecieron punto de vista. estos progresistas, Sí. ¿no? Lula da Silva, Sí, Dilma que Rousseff, bueno, sí, son sus Albert compinches. Títere, Albertite. Cristinita, Sí. todos a bancar al pobre Evo, ¿no? Y atrás, una sarta de pelotudos, porque otra palabra no les cabe, peronistas, que se dicen Entre peronistas. comillas, sí, los de la sexta. Claro, porque sí, pertenecen a la Sexta Internacional, comparando a Evo Morales con Perón. Y no obstante lo cual, un idiota que se dice historiador, ¿no? Lo comparó con Rosas. Como que Evo Morales tenía que ir a la embajada de Estados Unidos, primero desconociendo que la embajada de Estados Unidos en Bolivia no hay, Claro. porque Evo Morales la prohibió. La echó, Lo sí. cual no me parecía mal, porque él decía que en todos los países, ¿cómo fue la frase de Evo Morales? Lo cual suscribo, porque hay muchas cosas que yo he exaltado de Evo Morales en este programa. Por ejemplo, el decir que los servicios, luz y gas y agua eran derechos humanos. Sí. Yo digo lo mismo. Sí, o sea estamos que de acuerdo. estoy en concordancia. Nacionalizó a las empresas de energía. Estoy a favor, es lo que haría el nacionalismo. Pero después metió a todos sus compinches Sí. para hacer negocios, ¿no? Armando alianzas espurias con China y con Rusia, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿hay cosas que son rescatables? Sí. Ahora, yo no puedo defender a Evo Morales. No. Más después de hacer eso. Un tipo que se quiere perpetuar en el poder, a pesar de que le había salido que no. Entonces digo, este tipo que se la da de historiador, ¿no? Que escribe en las redes y tiene hasta algunos libros escritos y que anda con cierta agrupación que se la da de peronista, ¿no? Y que defiende los derechos del trabajador, dijo que Evo Morales tenía que ir a la embajada de Estados Unidos, primero desconociendo que estaba la embajada, como hizo Rosas con el agregado cultural de Inglaterra, el agregado económico de Inglaterra en la Confederación Argentina. Y desconociendo que no tiene embajada, cuando Evo Morales dijo que el único país que no tiene golpe de Estado es Estados Unidos, pues no tiene embajada. Porque no tiene embajada. Entonces, a ver, paremos la mano. O sea, primero, instruite. Y después no podés ser tan hijo de puta de comparar a Rosas con Evo Morales. Bueno. Ni con Perón. La pelotudez Al es extremo. contagiosa, sí. Sí, claramente. Por eso el tipo me bloqueó, porque yo puse que es una locura. Cobarde, porque ni siquiera me contestó, y después me bloqueó. Entonces, esa gente que la va de pensadores nacionales, Sí. porque ellos se dicen pensadores nacionales. Pasa que se Porque comen una el- cosa que te digan que sos un pensador nacional, Sí. diferente cuando vos decís que sos. Claro. Ya ahí tu grado de Sí, egolantría, de egocentrismo está arriba, ¿no? Bueno, pero son gente que se... Tu falta de humildad.
leyeron el proyecto del ABC de Perón y se creyeron la Patria Grande como un, Sí, el proyecto nacional de como un proyecto Perón. sin frontera de... Sí, son los mismos idiotas que dicen que la patria grande hay que armarla. Primero tenemos que preocuparnos por Argentina, que Por esté bien. supuesto, sí. Y después vemos el resto. Y después vemos qué pasa con el resto. Suficiente problema tenemos acá en casa. Demasiados. Entonces, Evo Morales claramente incurrió en un fraude. Era un fraude. Entonces, bueno, la OEA Ahora se lo hizo notar. se lo hizo notar la OEA. La OEA no es tiene digna, nuestra, claro, no es digna de nuestro respeto. Claramente. Claramente, que quede claro, no somos pro Sí, OEA, ni en ni pedo. ONU, ni OTAN, ni ninguna porquería que venga de afuera. Sí, recordando que la OEA fue la que en su momento, cuando llegó el momento de cumplir los pactos de asistencia recíproca, cuando fue la guerra de Malvinas, se abrieron de gamba. se recagó en los pactos y se fue con Inglaterra. Exactamente. Entonces Así que digo, claramente la OEA nosotros la detestamos. la detestamos. Pero bueno, la OEA dijo eso, Evo Morales tardó en reconocer de que, bueno, vamos a otra votación, Claro, entonces, bueno, y el ejército pidió represión al pueblo Y el por medio de la ejército policía primero se lo negó. y después del ejército, y ambos se lo negaron. Incluso el ejército y la policía dijeron que no iban a No iban a seguir reprimir al aceptando, pueblo. eso como primera medida, y que no iban a seguir aceptando en que eran una república de Aymara y Sí. Quechua, que eran Bolivia y los une solamente una bandera, y en un acto de patriotismo cortaron la bandera huipala que estaban Sí. obligados a llevar en su uniforme. Entonces, lo que queremos decir es que cuando vos querés construir una nación y sos verdaderamente nacionalista, primero tenés que tener la unidad de concepción, que es una religión, una nación Sí, y un Estado. y un Estado, claramente. ¿No? Entonces, claramente Evo Morales no hizo eso porque dividió al pueblo atendiendo Sí. a las necesidades de los quechuas, que no digo que no tengan, los quechuas, los aymara, que seguramente estaban relegados, Claro. Pero- no son la mayoría del pueblo boliviano. pero desconoció al resto. Claro. Vos no podés gobernar, cuando vos sos presidente de la nación, Bueno, gobernás para todos. yo quiero ¿Qué es lo hacer que hacía resumen. Cristina también hacía lo mismo. Quiero Y hacer- Macri también hizo lo mismo. Quiero hacer un resumen. Y Lula da Silva igual. Ya que mencionás esto, y antes hablamos del progresismo, la progresía, tenemos el concepto de democracia, que es el gobierno del pueblo, Pero para el pueblo, sí. por el pueblo, Respondiendo a los intereses de la mayoría, y tenemos a la progresía, que es el gobierno de las minorías. Exactamente. Ahí está, vamos a definirlo. La progresía es el modelo de Claro, las lo minorías. que hace el progresismo es agarrar diferentes minorías, no importa si están juntas o no en la misma causa, pero las juntas, y esa pasa a ser una mayoría, que es la que después termina eligiendo a las porquerías que tenemos, ¿no? Así es. Entonces, lo que tenemos que dejar en claro es que Evo Morales no era un nacionalista, No. hizo lo que tenía que hacer, sí, en Sí, algunos sí, casos, en algunos casos sí. pero después se comió el papel, o lo devoró el papel, o se llenó demasiado los bolsillos de plata y se olvidó de su pasado de cocalero. Sí, sí. ¿No? Y aparte atiende a los intereses de la narcopolítica, la cual es el futuro, o el presente. El futuro va a ser diferente. Sí, el futuro inmediato. Exacto. El presente y el pasado inmediato son narcopolíticas, ¿no? Lo vivimos en Rosario, lo vimos en Argentina con el tema de la efedrina, Ajá. lo está sufriendo México constantemente. Todos los gobiernos, sean de derecha e izquierda, ninguno ataca al narcotráfico. Estados Unidos no ataca al narcotráfico. No, si Estados Unidos vive del narcotráfico. Bolsonaro no ataca al narcotráfico. No, los Entonces digo, gobiernos viven del narcotráfico. por eso te digo, Ahí está, el la narcotráfico narcopolítica son los que- reinante no obedece ni a derecha ni a izquierda, obedece al dinero. Claro. Y el dinero hoy dice que vienen los progresistas, vienen los progresistas. Y si el Mañana dinero viene dice que Macri vienen o vienen los Bolsonaro. liberales, vienen los liberales. O los conservadores. Nunca un narcotraficante va a apoyar a un nacionalismo porque sabe que se le Porque viene, sabe que se le viene la maroma. Sí, sí. Entonces, entendamos que esto es para todos nacionalismo O más de lo mismo. mismo. Como decimos siempre. En su momento, Trump, aquel que pintan ciertos Sí. personajes, dicen el peronista que gobierna Estados Unidos, Ponele. el ex secretario de Comercio Sí. del kirchnerismo, dice que Trump es peronista
en Estados Unidos y que Putin es peronista en Rusia. No, ninguno de los dos son peronistas. Perón hubo uno solo y no se replicó. Y es nuestro. Y era nuestro. Entonces Bueno. no me vengan con pelotudeces. Ni uno es una cosa ni el otro es otra cosa. Bueno, pero volviendo al tema que íbamos a tratar en el tercer bloque, bueno, resumiendo, Sí. la OEA hizo marcar esto y Evo Morales convocó nuevamente a las elecciones sin precisar la fecha. Luego, Como para parar un poquito el Claro, para de parar madre. el carro, para bajar los humos. Pero Ayer presentó su renuncia. El ejército se la pidió. El ejército, las fuerzas armadas y la policía le pidió la renuncia a Evo Morales y bueno, Evo Morales renunció, obviamente Diciendo alegando que era un golpe de estado, que lo amenazaron. Y hoy todos los boludos salieron con la banderita de Bolivia, no Sí. el golpe en Bolivia. Yo soy Bolivia, Sí. o todos somos Bolivia. Claro. El Lo mundo, mismo que- el mundo te banca, Claro, lo ponían mismo que decían, tendencias en Twitter. yo soy Francia, Sí, ¿no? toda la pelotudez. pero no dicen que de Palestina se olvidan, la mayoría. Y bueno, y hoy las Fuerzas Armadas bolivianas salieron a desmentir que hayan Hecho un golpe de hecho Estado. un golpe de Estado, porque además dijeron que al pueblo no lo iban a reprimir. Y bueno, al ver esto, Evo vio que no tenía el apoyo y que... Aparte, vamos a ser sinceros, estos progres de mierda que tenemos acá, llámese Cristina y Alberti Teré, están condenando lo que está pasando en Chile. Sí. Y que ¿viste? no renuncia a Piñera y le piden la renuncia a Le piden Piñera. la renuncia. Ahora, cuando Evo Morales renuncia dicen que es un golpe de Estado. Claro. Entonces, esa doble moral constante, como dicen ustedes, sí se puede ver, ¿no? Sí, es así se puede ver. Claro. Bueno, acá ya me borraste otro tema de los que te Bueno, perdón, pero desarrollalo. está bien, esto está bueno. Que era el diario Página Bolche, Sí. como me gusta o nos gusta decirlo a Sí. nosotros, a Página 12. Sí, sí. Viva los hechos de Bolivia como Del enemigo Berbisky. del enemigo Berbisky, acabe aclarar. Claro. Viva los hechos en Bolivia como un golpe de Estado, pero lo que ocurre en Chile es una revolución. Exacto. Contra el capitalismo y Pero todo. pará, no sé si lo anotaste ahí, no te quiero cagar las cosas No, porque decime. no sé si leíste a Pitrola y a, ¿Qué dijo? y a Altamira hoy. ¿Qué dijo? Y criticando a Evo Morales por abandonar el país y, ¿En y no serio? quedarse a la resistencia, o sea, los troscos como siempre en desacuerdo Sí, con en todos. desacuerdo con Ni entre todos. ellos se ponen de acuerdo. Ahí está lo que es el trotskismo. El trotskismo es bárbaro, ¿no? Bueno, pero sin embargo- porque todo lo que nosotros hablamos del Foro de San Pablo son los marxistas, Sí. no son los trotskistas. Pero sin embargo, hoy a la tarde, o ayer y hoy, Sí. acá en el centro En el centro porteño, sí, en el obelisco más En el precisamente. obelisco se manifestó la izquierda, el trotskismo. Sí. Trotskismo del Caño habrá sido. Sí. Partido Obrero, Frente de Izquierda. Así que. Pero pará, ni siquiera obedeciendo a su dirigencia. Claro, Ahí no. te das cuenta de lo que son los Claro, trotskistas. sí, sí. Son anarquistas total. Sí, sí. Total. Entonces, bueno, la izquierda, entre comillas, argentina, Sí, hoy, claro. hoy fue a marchar por Evo Morales. Sí. Así que. Con sus trapos rojos. Sí, letras vos fijate amarillas. que siempre obedeciendo a su condición de internacionalista. Son un partido político conformado en Argentina para hacer política en Argentina, pero se la pasan Sumándose a las causas de otros Bueno, países. convengamos que. Me había olvidado Ecuador. También renuncia al Sí, presidente. renunció Pero. el presidente, hubo toque de queda. Claro, y cuando. Claro, y en Chile igual. Y pará, y el amigo del Caño cuando pidió el minuto de silencio cuando le Cuando faltaban tenía 45 45 segundos. No, un campeón. Por Chile. Por Chile. No, por Ecuador. Por los hermanos ecuatorianos era. En el primer debate. En el primero, en el Sí, segundo. en el que segundo fue no por Chile. sé. No me acuerdo. Para Para los trabajadores. Los trabajadores no me acuerdo de porque dónde. tampoco vi el debate. No, por eso. Ni me gasté. Pero bueno, ahí te das cuenta lo que son. Así que bueno, entonces Son una risa. Evo Morales huyó del poder. Yo creo que lo que evitó es no el derramamiento de sangre como él dijo, Claro. que eso sí lo hizo Perón, Sí. porque hubo un bombardeo a la Plaza de Sí, Mayo. él lo que evitó es su pellejo. Sí. Ahí Su está. juicio por chorro. Bueno, en el tinterín, cosa que no entendí, no sé si vos lo anotaste, le pidió asilo a Macri. Eso sí, lo anoté
Le pidió asilo a Macri. ¿Vos viste lo que dijo destaqué, Macri? Mirá, lo destaqué con signos de admiración. Sí. Y le pidió asilo, Macri lo desmintió. Pero no, pará, ¿sabes lo que le dijo Macri a Alberto? No, porque se me iba a complicar todo con los troscos. ¿Sabe Macri lo que son los troscos? Qué bárbaro. No, es terrible. ¿Dijo los troscos, en serio? ¿Ah, sí? Qué Eso dijo bárbaro, Alberto. Eso dijo Alberto. Alberto le dice, ¿cómo no le diste asilo a Evo? Y él dijo, no, porque se me iba a complicar todo con los troscos. Con los troscos. Al que sí le dieron es a uno de sus ministros. A dos. Dos de sus Y ministros. eso es lo que traje anotadito Bien. acá. Decilo. Y bueno, funcionarios bolivianos, los refugiados, el gobierno macrista, acá lo Sí, destaqué. sí. Gobierno Macri. Liberal de derecha. Liberal de derecha refugió acá en Argentina a dos funcionarios del gobierno de Evo, que son en cuestión Carlos Romero, Sí. funcionario de gobierno, propiamente dicho, Ajá. y a una tal Mariana Prado, que es funcionaria del Ministerio de Planificación boliviano. Mirá, Y bueno, y los refugiaron acá. una especie de Julio Devido. Algo así, una especie de Argentino, Julio boliviano. Claro, Y los que manejan la torta son. Así es. Y el otro Lo que jefe de maneja gobierno. la torta y el jefe de gobierno ya están El refugiados. Marcos Peña y el Levido. Pero, pará, lo que acá nos dice es que entre gitanos no se tiran las cartas. Claramente. O entre fantasmas no se pisan No, la no, sábana, y, ¿no? ahí, y ahí es cuando hablamos que La derecha izquierda y la izquierda, derecha. Dame la mano. Dame la mano. Haciendo de cuenta que Hacemos somos derecha y negocio, derecha. claro. Nos peleamos para la gilada, pero después hacemos Pero negocio después sí, juntos. sí, sí. Y hoy lo dijo bien y lo aclaró Alejandro Biondini en un tuit, que a ni se le ocurra pedir asilo político acá A Evo Morales. a Evo Morales porque nos tiene que devolver Los 600 kilómetros que nos del afanó Valle Escondido, de Salta. ¿no? Donde hay litio, donde quedaron Sí. 50 familias del lado boliviano y las Sí, echaron para que este las lado, donde mandó- quedó una escuela. Que las corrió el ejército boliviano. Corrieron los hitos. Una afrenta terrible. A la soberanía. Vergonzosa nuestra A lo soberanía. que acabamos de hablar en el Sí, bloque sí, anterior. claramente. Entonces, ¿qué amigo de Argentina puede ser Evo Morales Ninguno. si nos robó Encima- 600 kilómetros cuadrados Encima, yo no sé si vos con sabías. complicidad de Cristina Kirchner? No sé ¿no? si vos Y sabías Urtubey. que Evo Morales estudió y se formó en una escuela argentina, salteña. Mirá, Se formó acá, estudió acá, después se fue a Bolivia y se hizo presidente. mirá. Así que hasta Tuvo instrucción en Argentina. Sí, se educó en Argentina. Hasta encima se toma el lujo de ser un desagradecido y robarnos el Pará, 600. y no nos olvidemos que hubo un compatriota nuestro que se accidentó en su país Me y acuerdo, le negaron la le asistencia. No es que se la negaron, se la cobraron toda. Se la cobraron. Le cobraron hasta $50.000, algo así. Le cobraron, en la factura, el ticket decía que le cobraban hasta el papel higiénico que usó para ir al baño. Y después se quejaba cuando acá no queríamos atender Sí. a sus compatriotas. Otra cosa, otro dato no menor. Muchos han salido a hablar, no, los números de Bolivia eran extraordinarios, crecimiento económico, Sí. mayor PBI per cápita, el país de la región con mayor proyección Sí. a 10 años. Y digo, cada vez crecía más la población boliviana en la Argentina. En la Argentina. En el último censo, 365.000 bolivianos. Ahora, Del 2010. en este sentido, lo último que me quedó en el tintero, Alberto Fernández. Bolivia es un modelo para Latinoamérica. Claro. Mirá qué modelo. Mirá qué modelo. Tipo Se escapó como una rata el modelo. Sí, se escapó, no, pero fíjate el modelo que es. Recientemente también fue el aniversario de la caída del muro de Berlín. Ujú, es verdad. El paraíso comunista por excelencia del siglo pasado. En la Europa. Y en la Europa oriental. La gente se escapaba Sí. del paraíso marxista. Sí. Y en el modelo para Latinoamérica que dice Alberto Fernández, que es Bolivia, los bolivianos se escapaban escapaban del hacia paraíso Argentina. marxista hacia Argentina, que es un paraíso liberal. Y los cubanos se escapan Sí, de la isla y se van a... sin a- a- tener en cuenta que lo pueden morfar los tiburones, Sí. ¿no? Que ha pasado. Así Así, que bueno. mirá cómo es el paraíso. Ahí está. O Venezuela, que nos inundó también de venezolanos. Sí. ¿No? Paraíso chavista. Los paraísos Los marxistas, paraísos marxistas nunca nos- han funcionado. Claramente. Eso nos queda claro. ¿Te quedó algo más? Había notado algo así como de Yapa que no tiene nada que ver con lo que hablamos hoy. Hable ahora o calle Lo para siempre. taché, pero creo que vale la pena mencionarlo. Dígalo. Y hace un par de programas atrás habíamos hablado de Greta Thunberg. Sí.
Y resulta que se sacó la careta y no lo mencionamos en los programas Sí. que le siguieron. Y tuvo un dicho Sí. que podríamos llamarlo un suicidio político, si se quiere. Una especie de lapsus, ¿no? Se le Sí, escapó. un lapsus donde dijo que los bancos tenían todo el dinero y que con eso era posible salvar al mundo. Entonces dijo, todo el dinero del mundo está ahí. Si salvamos a los bancos, salvamos al mundo. Listo. Con eso Con eso no tenemos más nada no para tenemos decir. más nada para decir. No podemos hablar nunca más de Greta porque ya Ya está. Se destapó la careta. Se sepultó sola. se sepultó y bueno, y ahí está lo que era. Bueno, celebramos su muerte entonces. Sí. ¿Mm? Nos vamos con un tema, muy buen programa, que Sí, la verdad. es de la banda Helker. El tema se llama Redención. Y en un momento la canción dice: te pudiste retirar, pero tu ambición ganó. Mira, Esto es para Evo Morales. para Evo Morales. ¿Eh? Te zarpaste Te pudiste ir por la puerta grande y como dicen los pibes, te cabió. te cagué. Es así. Corta la bocha. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene, como siempre, con un ¡Viva la Patria! Se agotó tu energía para hacer el mal. Solo estás con tu defensa.
No habrá tiempo para